Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Leo. Buenas, Leo. ¿Cómo anda la gente? Vos quedaste. ¿Todo bien? Costó, pero quedamos. Sí, no, pero hay que quedar. Sí, todo bien. Largas las semanas ahora, pero bueno. La informática me jugó una mala pasada en el parcial. ¿Qué te pasó, Adriana? Me quedé sin internet. ¿En serio? Me quedé sin tiempo, así que contesté lo que podía. A 200 por hora con el celular de mi hija. O sea, que tenía que andar abriendo la pregunta para leerla. Así que un lindo 2 me saqué. Bueno, pero acá estás, así que ya está. Sí, después ya está. Hola, buenas noches. Hola, Hola. Ana. Ana, ¿Cómo andan, chicos? Leo, ¿cómo está tu papá? no se te Bien, ve. por suerte bien. Bien, me alegro. Leo, ¿vos fuiste el que hiciste el comentario ese de todos los operadores están ocupados? Sí. Ay, no, lo que me hiciste reír, 3 días riéndome estuve. Bueno, había que tomárselo con calma. Ay, sí, no, fue muy oportuno, sinceramente. Ah. Bueno, juntaron pilas porque se viene para largo, parece, por la segunda mitad. Largo y duro, diría yo. Sí. Hola, Sabri, ahí abrí el chat y te vi. Ana, ¿andás por ahí? Sí, Adri, ¿qué pasó? Que no te escuché, no escuché en lo que me mandaste porque estaba cursando el curso ese de lógica jurídica. Me olvidé hoy temprano de mandártelo. Sí, por eso, te aviso que no lo leí, después O sea, te lo mandé temprano y me olvidé de avisarte. lo voy a escuchar después. En realidad me lo mandó Daniela, porque yo no lo sé hacer. Che, qué poquitos somos. Somos 62. Y sí, somos 130. Pasado la zaranda fuerte. No, No, vos sabés que yo me sorprendí, que pensé que le iba a ir, digamos, más gente iba a recursar y me sorprendí que pensé que no, que fue menos. De hecho, ¿Cuántos son? creo que en el primer parcial, yo no vi las notas del recuperatorio, pero en el primer parcial había 54 o 55 desaprobados. Me acuerdo que lo miré, justo lo conté porque me sorprendió que había bastante gente con muy buenas notas. Y somos como 100 y pico. claro, Pero era mitad y mitad, o sea, mitad desaprobados, mitad aprobados. No está tan bien. no, No, para si mí era... está bien que los apruebe casi todo el mundo, pero bueno, para hacer una materia difícil, está bueno que no mucha gente no recurse. Sería lo ideal, digamos, una lógica. Pero bueno, viste que a veces se complica. Ojalá, no sé, ojalá no haya mucha gente que la haya perdido. Ojalá. No, pero somos 100 y pico igual, ¿eh? Igual va subiendo, ahora somos 70. De a poco vamos a hacer más. Calculo yo.
Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan los, Buenas sobrevivi- noches, noches. los sobrevivientes? Buenas Bien, noches. ¿tú? Hola, buenas noches. Buenas noches. Entré en punto, ¿no? Sí, me confundí y puse el ID y la clave de la especialización de profesor que estoy haciendo. Y no digo, qué raro que no entra hasta que me di cuenta que estaba en la clase equivocada. Bueno, a ver, ¿qué puse? Vamos a abrir el chat. Uy. Bien. ¿Estamos en horario? Sí. Si quieren, chicos, vayan poniendo el presente ahí en el chat, así ya nos sacamos eso de encima rápido. Y espera, si aguantamos un par de minutos y comenzamos. Bueno, a ver. Bueno. Muy bien. Bueno, mientras esperamos unos minutos a que entren los compañeros, a ver quién me cuenta qué les pareció el examen. ¿Difícil, fácil? Karen sonríe. ¿La verdad o el chamullo? No, la verdad, me gusta la sinceridad, con respeto, siempre sinceridad, con respeto, obvio, pero No. ¿Se lo vas a contar Eh, a Constantino? puede ser, depende, si me elogian, sí. Está grabado, así que. Si Están no, grabando, ¿eh? Leo. Ah, no, grabando. yo creo que tenemos un problema conceptual de cómo evaluar tanto de los docentes como de los alumnos. En una situación donde no me permiten poner una cita textual, porque lo toman como indicio de que me estoy copiando, es muy difícil cuando las preguntas lo que me está remitiendo es un artículo del código. Bien, yo te contesto a eso. Es imposible que te sepas un artículo de memoria textual, salvo que seas un genio. Es más, Constantino, si ustedes tuvieron clase con él alguna, él arranca todas sus clases diciendo que hace más de 30 años que ejerce la profesión y no sabe los números de artículos. De manera que, yo le voy a dar un ejemplo puntual que me tocó a mí en un parcial. Hubo una persona que preguntaba un beneficio de litigar sin gastos, que era uno que entraron muchos porque había diferencia entre código de provincia y de nación, y me citó, eran temas antiguos para gastos. Me citó un fallo de cámara con la sala, el número de la causa, completa, en serio, el número de registro, pues las resoluciones interlocutorias se registran, y la fecha. Salvo que sea superdotado, es imposible que alguien se lo sepa. Otras personas pusieron artículo textual de código y hasta es tan evidente que lo traspolaron que ni siquiera se tomaron el trabajo de quitarle la cursiva y el tipo de letra. Entonces, independientemente de que el protocolo era muy claro, creo que era el punto 3, que era muy claro que no se puede traspolar citas textuales, si lo hacen, y el profesor lo puede identificar porque es evidente que eso no puede haber sido redactado en un examen, no pueden nunca pretender que esa respuesta sea tomada como válida. Distinto es el caso en el que yo verifiqué en un par de exámenes que la respuesta de un alumno era idéntica a la de otro. Idéntica. Y es más, encima era una respuesta que era errónea, porque preguntaban algo de presentaciones electrónicas y la respuesta aludía a notificaciones. Y dos alumnos contestaban exactamente lo mismo. Yo ahí podía presumir que se habían estado mandando mensajes de WhatsApp o lo que sea. Anulé las preguntas, no. ¿Por qué? Porque si uno no puede verificar que efectivamente se copiaron o recurrieron a la cita textual, de ningún modo le vamos a invalidar la respuesta. Ahora, si me citan textual, a mí lo que me pasó, me citan textual un fallo, hasta con el número de la causa y de la sentencia, y el número de registro de una resolución, cuando el protocolo era claro, en base a que no se puede citar textual un artículo, no está mal invalidada. Y yo te pregunto, Leonardo, ¿vos sabés ese artículo de memoria? Yo te empiezo a preguntar lo de la primera parte. ¿Te acuerdas de memoria textual? No, pero a ver, yo no me estoy refiriendo, a ver, yo no estoy discutiendo la evaluación. Vos me preguntás, perdón que esté mirando para arriba porque te tengo en un televisor, la tengo en la computadora acá abajo y tengo un televisor. Me gusta que me tengas a la altura. Bien, Leonardo, suma puntos eso. Ya te puso ojo. Igual mido 1,95 m, así que usualmente miro a la gente para abajo. Vos me preguntás qué me pareció a mí el examen. Yo lo que te... No escucho. No se escucha, Leonardo. Ok. Profe, buenas tardes. Perdón. Bueno. Hay gente que quiere entrar. Sí. Yo no soy el hospedador, no sé cómo es. No, porque ponen en el grupo que están esperando para entrar, pero no sé si se puede aceptar o no. La verdad que no sé cómo, desconozco porque yo no soy el hospedador, de hecho a mí no me pregunta. Yo entré directamente, supongo, creo que lo Si manejan están los en el chicos. grupo, está mandado el
Ahí lo mando de Estás vuelta. como, Ahí te lo mando de vuelta para que puedas entrar por ahí. doctor, Pregunta, ¿eh? estás como administrador ahora, como A ver, anfitrión. A ver, aguárdame un segundo. Porque Tenés no que veo, yo no sé. liberar la sala. ¿Alguno me sabe indicar dónde es eso? Creo que tenés que poner en participantes Sí. abajo. Apretar por ahí, participantes. tenés que poner ahí, te aparece para admitir. Ah, admitir todos. Ahí, a ver, metí. A ver, ahora. El número. Solo espera. Ahí está, ahí creo que están entrando todos. Ah, no sabía que estaba como hospedador. Bueno. Ahí estamos, ¿no? Profesor, Sí. Están con entrando. respecto al parcial, ¿le puedo decir algo? Sí, claro. En realidad, a mí lo que me complicó un poco fue el tema del tiempo. Entre que leía toda la pregunta, que era bastante larga, y Sí. después mis nervios, porque la verdad me pongo bastante nerviosa también, y quería escribir, tenía un matete que terminé contestando algunas a medias. Bien. Porque no podía pensar, no tenía tiempo de pensar, profesor, hasta que terminé de leer y quería pensar una respuesta coherente, ya se me pasaba el tiempo y estaba pensando que me faltaba contestar más y me ponía más nerviosa. Es lo único que te puedo decir del parcial. No, de hecho es una. Ojo, ahora yo se lo digo. Todas las críticas que tengan para hacer, siempre que una crítica sea bien intencionada, nunca el receptor se la tiene que tomar mal. Nunca. Por eso yo les digo, si a ustedes les parece mis clases son buenas o malas, si el examen está bien hecho o mal hecho, si había poco tiempo, está bien expresarlo. El tema es cuando es irrespetuoso, obviamente, porque nadie está. Perdón, porque yo mientras les hablo estoy aceptando a todo el mundo. Nadie tiene por qué faltar el respeto. Yo lo que le decía a Leonardo recién es que el tema de transcribir textual un artículo, puede ser que alguno tenga una memoria prodigiosa que lo pueda saber hasta los puntos y comas, pero la realidad es que uno como profesor debería presumir que no es así. Entonces, por eso, como uno presume que no es así, lo aclaramos expresamente previo al examen. El año pasado, nosotros no hicimos ese punto tercero del protocolo que decía que no se podía citar textual, y nos pasó que había muchos que lo hacían. A ninguno le invalidamos la respuesta. ¿Por qué? Porque las reglas del juego son claras. Si uno establece este tipo de reglas, no se puede citar textual. Si uno lo hace, está incumpliendo una regla, entonces nadie se puede ver sorprendido ni llamarle la atención. De hecho, la mayor parte de las preguntas que fueron invalidadas por citar textual no pidieron revisión sobre eso, porque la realidad es que fue claro el protocolo. Ahora, la falta de tiempo, ahí voy, la falta de tiempo que decía, creo que fue Graciela, fue un tema que discutimos y yo creo que eso se va a modificar para el segundo parcial. Les explico por qué redujimos el tiempo, porque en el cuatrimestre pasado el índice de aprobación fue muy, muy alto, y uno no busca que desaprueben. Por mí, ojalá que aprueben todos de corazón, porque quiere decir que enseñamos bien la materia. Pero la realidad es que es muy poco probable que apruebe todo el mundo. Entonces, algunas cosas tuvimos que ir modificándolas, hacer más complejas las preguntas, reducir el tiempo de examen, porque la realidad es que yo estoy en la cátedra del 2016 y el porcentaje de aprobación del cuatrimestre pasado fue llamativamente extraño. Entonces, vamos, prueba y error. Nosotros no sabemos la modalidad de esta virtual y de tomar exámenes virtual. Este es el primer año que se está implementando, por ende, así como ustedes se equivocan y no interpretan bien las consignas, nosotros también nos podemos equivocar y dar el tiempo insuficiente o hacer preguntas demasiado largas que imposibilitan que ustedes después puedan releer el examen previo a entregar, como harían en cualquier examen escrito que han rendido antes. Por eso que también hago este intercambio breve para tomar como consejo lo que ustedes dicen, las quejas. No quiere decir que uno las vaya a atender, sí analizarlas, pero es bueno, es muy bueno que lo manifiesten. La falta de tiempo, indudablemente, algo fallamos, porque todos se quejaron de lo mismo, la mayor parte se quejó de lo mismo. Profe, le puedo decir en realidad por el tipo de examen. Ahora, un examen normal en la facultad, no sé, por ahí, 1 hora y media o 1 hora está bien. El problema es que por ahí a algunos nos pasó, mi caso, por eso lo digo, a mí me tocaron 10 casos prácticos, o sea, 10 casos donde yo tenía que explicar una situación. Claro, sí. No es lo mismo un verdadero y falso. Y yo cuando hice la revisión de mi examen, que por suerte me fue bien, no tenía la respuesta mal, tenía incompletos. Tenía en una pregunta, yo quise aclarar, quería terminar, me quedaban 2 minutos, le puse en la respuesta, no llego por tiempo, no es que no sabía la respuesta. Entonces ahí decía por ahí que no es tanto el parcial o la dificultad, sino el tipo de parcial con el tiempo. Es como la simetría entre las dos cosas, que por ahí lo que hace que por ahí tomar sea justo, digamos, dentro de las reglas. Yo no tuve problemas con esta prueba, pero lo digo porque realmente lo noté mucho. A ver, a ver, ¿quién está? Iván. Ahí yo volví desde otro dispositivo. Iván. En penumbra. Habla Iván y te dejo volver a hablar, Leonardo.
Listo. Iván. Creo que en el transcurso del tiempo a mí me pasó que yo había rendido el cuatrimestre pasado también, y también el anterior. Por ahí me costó engordarla, y bueno, yo me saqué un 4, pero también tenía muchas cosas más para poner, y llegué asustado, porque no llegaba con el tiempo y no quería engordarla, porque tenía miedo que la próxima pregunta no me llegara a alcanzar el tiempo, y tampoco no me dio tiempo ni a corregirla, porque después cuando leí la respuesta decía, pero si esta yo la sabía más, y no me dio tiempo para engordarla y dejarla más completa como a mí me hubiese gustado hacerla. Mirá, Creo que bien. a mi posición de lo que me podría haber salido un 4, bueno, que aprobé, capaz que no iba a llegar tan asustado, y otra, por ahí me costó interpretar mucho en el posicionamiento que me ponía como en lugar de juez, y yo acostumbrado a mirarlo desde el punto de vista del abogado, cuando decían, si usted fuera juez... Le habían hecho Gropo esa pregunta. El juez Gropo fue un clásico. El juez Gropo fue un clásico del examen. A ver, yo cité la clase de memoria de Gropo. Encima que el tiempo se iba peor todavía. No, la verdad que fue... Eso sí me mató, ¿eh? Eso sí a mí en lo personal, no sé de más chico, pero yo me costaba arrancar. A mí me pasó lo mismo. Perdón, un segundo, ya voy a Sabrina, Bilardo, un segundito. Eso que lo que dijo Iván me dio pie a algo que les quería comentar, y que fue un tema que también hablamos entre los docentes. Las preguntas que se hicieron en el examen, algunas tenían varios incisos, pero son concisas. Entonces, está muy bien que ustedes quieran fundar, y si les preguntan una excepción de prescripción, decir qué es la excepción, cuáles son las previas, las dilatorias, perentorias, lo que quieran, y después ir a eso. Pero ojo, porque lo que tienen que contar sí o sí bien es lo que se les preguntó. Y muchas veces yo fui alumno, y también a veces cometí esa picardía, que cuando no sé exactamente lo que me están preguntando, escribo 1000 renglones sobre el mismo tema, y eso lo soslayo a ver si puedo arañar medio punto o un cuarto de punto. No quiere decir que ustedes lo hayan hecho, pero es una práctica que hasta les diría decir Nati, yo creo que también lo haría en un examen. Entonces, me tomo el atrevimiento de suponer que alguno lo habrá hecho. Ahora, ojo, que ustedes escriban 10 renglones sobre excepciones dilatorias y perentorias, pero no contesten la pregunta bien sobre prescripción. En realidad, si el docente agarra el examen, tendría que poner 0 a esa pregunta. ¿Por qué? Porque por más que ustedes demuestren que saben excepciones, no demuestran saber lo que les preguntamos. Y es muy común que por extenderse 15 renglones no contesten lo que se les preguntó. Las preguntas tienen que ser de 4 o 5 renglones, porque lo que se pregunta es conciso. Entonces, si quieren fundar más, está perfecto. Ahora, si no les alcanza el tiempo por querer poner un montón de cosas que no era lo preguntado, eso en realidad no es una falencia del examen, sino que ustedes se extendieron más allá de lo requerido y no les alcanzó el tiempo. Por eso que si yo tuviera que aconsejar, ¿qué es lo que haría? Contestaría bien todo lo que me preguntan si lo sé, y si me queda tiempo vuelvo a fundar con mayor detenimiento, con mayor amplitud, alguna de esas respuestas. Eso lo vimos muchísimo en los exámenes, y a mí a veces me daba impotencia, porque contestaban brillante sobre un tema, pero no contestaban lo que se les había preguntado. Y me daba bronca porque quizás lo que ponían era más importante o más difícil de memorizar que lo que habían respondido, pero la realidad es que no puedo tener por válida la consigna, porque es injusto. Bien, entonces lo que dice Iván, tengan en cuenta eso. Ustedes contesten lo que se les preguntó, y si les alcanza el tiempo, si les sobra el tiempo, perdón, relean. Y si les sobra más el tiempo, amplíen las respuestas. ¿Bien? 2 minutos más y arrancamos, porque si no, no vamos a llegar con la clase. Sabrina creo que era la que quería hablar, y Leonardo, y después, bueno, vemos. Sí, ¿Sabrina? disculpe, doctor. A mí me pasó más o menos parecido como le pasó a Juan. Me pasó que 5 preguntas eran a desarrollo con 3 incisos cada una, y después eran casos prácticos. Mi examen, yo sé que es aleatorio como sale, pero fue muy extenso. En un momento miré el tiempo, iba por la pregunta 3, y me quedaban 35 minutos. Tuve que mirar muy por arriba las preguntas y contestar así, agarrado con pinzas, y después con el tiempo que me sobró, rellenar. Pero hubo preguntas que no llegué a contestar, porque en una, por ejemplo, que era pericial, que me preguntaban el procedimiento para la elección del cargo del perito, el plazo para que aceptara el cargo, y el último inciso, por ejemplo, era cómo se llevaba a cabo la pericia. Y eso era una pregunta larga para desarrollar, y no llegué, la verdad es que no llegué, y el sistema me arrojó todas preguntas a desarrollo mal, muy largas. No, de hecho, esa crítica, Sabrina, yo la comparto. Uno puede disentir entre, somos todos colegas y además somos amigos en la cátedra. Yo a veces de algunas cuestiones disiento. Si uno pone 5 preguntas dentro de una pregunta, 5 incisos, y son a desarrollar, después uno tiene que entender que no sabe cuáles le va a tocar, qué preguntas le van a tocar después, y si son 4 o 5 a desarrollar no llegas. Yo eso también lo comparto, de hecho lo he planteado también, lo que no quiere decir que mi opinión, ni la tuya, ni la de los que están asintiendo con la cabeza, sea la correcta.
siempre digo lo mismo, uno tiene una opinión, la funda, y después puede ser atendido o no. Yo considero que las preguntas no pueden ser a desarrollar demasiado, con muchos incisos, porque uno no sabe cuáles van a ser las restantes. Si fuera un examen único y fueran 10 preguntas, yo sí hago 3 largas y 7 cortas, para que todos lleguen. Como esto Yo se pone en una entiendo que bolsa, el sistema es aleatorio. exactamente, como es una bolsa aleatorio, uno no puede hacer, yo coincido, ¿eh? De hecho, a mí me pasó de corregir ahora un par de los exámenes, corregí en recuperatoria, las primeras 5 preguntas eran 5 preguntas de prueba, qué sé yo, que eran cortas. Entonces, cada vez esa persona a la cual le tocó mi examen debe haber tenido tiempo de sobra. ¿Por qué? Pues no eran muy largas para desarrollar. Entonces, esa crítica de Sabrina es muy atendible y la comparto, de hecho. Pero bueno, son cuestiones. Bueno, tiempo, extensión de las preguntas fueron las 2 que más he escuchado, ya las anoté, las voy a plantear. De hecho, estuvimos hablando mucho después de los exámenes. No sé cómo hacer la segunda parcial, si Zoom, si escrito, calculo de escrito por la cantidad de gente que tenemos. ¿Puedo agregar una cosa más? Sí, ya arrancamos, perdón, porque si no, no vamos a dar clases. Que es para lo que me pagan. Patricio, ¿te puedo agregar una cosa más? Dale, Leonardo. Sí, Leonardo. Dale. Lo que estaría buenísimo, porque a mí me pasó que yo entré como caballo en 2, es, por ejemplo, si la pregunta es por el sistema de nación, agregar nación. Sí, igual si tiene la N en el CPCN, siempre es nación, ¿eh? Usted CPCCBA, Buenos Aires. Juzgado, decía juzgado federal, decía decía juzgado federal, yo en una lo vi y... Si es juzgado federal, no puede ser nación. No, a mí me pasó con el beneficio de litigar sin gasto y la retroactividad. Lo sé, pues yo te corregí el examen. Ah, bueno. Así que yo puedo decir, y sí, pero bueno, estaba mal contestar la pregunta, ¿no? No era de nación. Sí, está bien, pero está bien. Pero esa pregunta contestaron mal casi todos igual, ¿eh? Porque todos pensaban que era de provincia. Pusieron lo de los testigos, pusieron el tema de la retroactividad en provincia. Entonces, Patricio, y con todo el respeto del mundo, si la mayoría le erramos, es que tenemos un tema con la pregunta. Sin dudas, pero la pregunta no estaba mal formulada, ¿eh? Quizás no fue a la lectura rápida. Puede estar mal explicada, la pregunta es correcta. La pregunta puede estar mal explicada. Es clara, ¿eh? Yo no la hice esa pregunta igual, pero es clara. Está bien. A mí me pasó que la leí 2 veces y la segunda vez me di cuenta que decía nación y entonces contesté lo de nación. Igual, ojo, lo reitero, como dijo Leonardo, si muchos contestan mal algo, algún error en la pregunta hay, en la redacción seguro. Ahora, si ahora la leen ustedes tranquilos y la ven, en realidad se podía contestar bien tranquilamente. No obstante ello, fue un poquitín capciosa, y de hecho, sí, les digo, creo que casi todos los que yo he leído esa pregunta en los exámenes que me tocó corregir, ponían las cuestiones del Código de Provincia, lo de los testigos, lo del efecto retroactivo al momento en que se peticiona el beneficio, que difiere con el de nación, que es el momento de la demanda. Doctor, es que si leías 2 veces una pregunta, la próxima no llegabas. A mí me pasó que yo en ninguna pregunta la releí. Puede ser. Eso sí. Bueno, perdón, pero si seguimos charlando, si quieren después de las 21:45, ningún problema. Me mandan la comida por alguno de esos servicios y nos quedamos hasta horas de la noche. Bueno, ¿qué le va a tocar ver conmigo en esta segunda parte? Bolilla número 10, recursos ordinarios, y bolilla creo que es la 14 o la 15 de juicio ejecutivo, la primera mitad, la segunda mitad la va a dar el doctor Ferrán. Y no sé si algún tema más, estamos viendo lo que hacemos con las últimas bolillas. Bien, recursos ordinarios. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? En cuanto a bibliografía, códigos comentados está bien, manuales de procesal está bien. Si quieren algún libro específico que les recomiende, yo siempre recomiendo uno que se llama Teoría de los Recursos Ordinarios. Hay 2 en realidad, Teoría de los Recursos Ordinarios y Teoría de los Recursos Extraordinarios, que es de Juan Carlos Hitters, que era ministro de la Suprema Corte Provincial, se jubiló el año pasado, si mal no recuerdo. Ese libro es para tener en la biblioteca, es lo que usan casi todos en cámara. Bien, entonces como bibliografía recomendada, reitero, algún código comentado. Yo miro un poco para el costado porque tengo miedo de dejar alguno afuera. Si alguno escribe en el grupo de WhatsApp que no lo acepté, avísenme, porque me molesta mirar el chat del costado. Entonces, manual, código comentado está bien. Si quieren bibliografía específica, Teoría de los Recursos Ordinarios de Juan Carlos Hitters, la editorial creo que es Librería Editora Platense, es un libro azul con letras amarillas, buen libro, muy recomendable. Otra cosa que les quiero decir antes de arrancar, yo el cuatrimestre pasado grabé unos videos con PowerPoint. El cuatrimestre pasado fue un poco más traumático el asunto porque estábamos viendo cómo se hacía, fue todo sobre la marcha. Les voy a subir los links, posiblemente los suba el miércoles, hoy no puedo y mañana voy a estar medio complicado. Los voy a subir el miércoles. Explico lo mismo que voy a explicar acá en clase, está con PowerPoint y con video, por eso no uso PowerPoint en la clase de hoy. Normalmente cuando la daba presencial en la facultad que me ha tocado dar este tema, usaba Power, acá no, porque no me pueden ver la cara, y no les quiero privar de que puedan ver esta cara, entonces no voy a usar un PowerPoint en los Zoom.
Pero sepan que tienen los... Sí, soy tremendo, Juan, ¿viste? Y no sabes lo que soy personalmente, pues acá me mido. Pero tienen los videos con Power y confirmaciones que les voy a subir oportunamente los links. O mañana o pasado más tardar. Arrancamos. ¿Qué son los recursos? ¿Qué es un recurso? A ver si algún recursante... Iván dijo que era recursante. ¿En la segunda parte o en la primera, Iván, fue que quedaste en el camino? Yo te lo puedo decir de elementos que me lo recontracuerdo. Bien, y seguro lo enseñaron mejor que yo. A ver, Ana. Es el acto procesal mediante el cual una de las partes se siente agraviada por una resolución y le solicita al mismo juez o a uno distinto y superior que modifique total o parcialmente lo ejecutado. Bien, bien. Entonces, vamos a desglosar esa definición. Como principio, un recurso es un acto procesal, sí, es un acto que hace... ¿Quiénes pueden deducir recurso? Únicamente las partes. ¿Bien? Eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces, es un acto procesal que realizan las partes. Partes siempre hay que entenderlo en sentido amplio. ¿Qué quiere decir en sentido amplio? Un recurso, un cuestionamiento, una resolución judicial va a poder ser hecho también por un tercero que intervenga en el juicio. ¿Cómo puede intervenir un tercero en el juicio? Polilla 3. Estado en garantía. Activamente. Por ejemplo. ¿Qué más? Ministerio Público. Obligada. Intervención Forma obligada. voluntaria o obligatoria. Intervención adhesiva. Bien, lo que ustedes vieron en la bolilla número 3. O litis consorcial. Son las dos que... Exacto. Bien, entonces, es un acto procesal en virtud del cual una parte entendido en sentido amplio, es decir, actor demandado, también un tercero que intervenga en el proceso, también Ministerio Público, una compañía aseguradora, como bien decía Ana, que se sienta agraviada, es decir, que se siente perjudicada por una resolución judicial, le pide al mismo juez que dictó esa resolución, pretende que el mismo juez que dictó esa resolución, o que un juez o tribunal jerárquicamente superior la revise ese pronunciamiento y lo reforme, como decía Ana, lo modifique, lo amplíe o lo anule. Esas son las 4 variantes que puede tener un recurso. Entonces, reitero, es un acto procesal en virtud de la cual una parte en sentido amplio, que se siente agraviada, se siente perjudicada por el dictado de una resolución judicial, pide en el marco de ese mismo proceso que el mismo juez que la dictó o que uno jerárquicamente superior la reforme, modifique, amplíe o anule. El término recurso difiere según la legislación argentina o la legislación europea. En Italia, por ejemplo, la figura de recursos únicamente se utiliza para recursos de casación. Después se habla de impugnaciones, de medios de impugnación. En otros países, que yo creo que lo puse en un resumen, que hice un apunte que hice el cuatrimestre pasado, como Alemania, por ejemplo, ellos difieren. Le dicen remedio si ese recurso lo va a resolver el mismo juez que dictó la resolución. Y le dice recurso si el tratamiento del mismo va a ser efectuado por un organismo jerárquicamente superior. En Argentina no se hace distinción ni por el tipo de recurso, ni por el órgano que va a resolver. Se habla de recursos en sentido amplio. ¿Bien? Aunque en realidad, si uno quisiera hacer un tipo de distinción, tendría que decir que el recurso es una especie dentro del género que son los remedios. ¿Por qué? Remedio es la posibilidad de modificar una resolución judicial. Dentro de los remedios están los recursos, que lo vamos a ver ahora, ordinarios o extraordinarios, u otros remedios que es, por ejemplo, cuando veamos juicio ejecutivo, en el cual, si uno quiere cuestionar determinadas cuestiones, valga la redundancia, deberá ir a un proceso de conocimiento posterior. No lo puede revisar en el marco de ese mismo proceso. Entonces, el género es remedio. Dentro de los remedios están los recursos. ¿Bien? Pero eso es una cuestión de libro. Con que digan recursos, está bien. ¿Vamos? Además, el programa habla de admisibilidad. Esto todo siempre está al principio de las bolillas, no suele ser una cuestión introductoria, no se toman los exámenes y no suele ser muy entretenida para darla, ni para escucharla. Pero hay que darla. Cuando hablan de recursos, hablan también de lo que es admisibilidad y de lo que es fundado. Un recurso va a ser admisible, un recurso presentado va a ser admisible cuando esa presentación va a permitirle al órgano revisor el examen de esos agravios, de ese perjuicio y el dictado de un nuevo pronunciamiento. Por eso se habla de ¿este recurso es admisible o no? No quiere decir que se haga lugar, sino si el recurso es idóneo para obtener el pronunciamiento. Por ejemplo, en los recursos que vamos a ver hoy, que son aclaratoria y revocatoria, el examen de admisibilidad lo va a hacer el mismo juez que dictó la resolución recurrida. Existe un examen de admisibilidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la revocatoria, que la vamos a ver más adelante, únicamente procede si se ataca una providencia simple. Entonces,
Si viene Iván y en el plazo pertinente deduce un recurso de revocatoria contra una interlocutoria, ¿qué va a decir el juez? No, este recurso es inadmisible. ¿Por qué es inadmisible? Porque las interlocutorias no pueden ser atacadas por esta vía recursiva, no me permite el análisis de los agravios. ¿Bien? Entonces, primer recaudo, admisibilidad. ¿Qué es la admisibilidad? Es la posibilidad de que el órgano que tiene que resolver entre a analizar los agravios y dicte un pronunciamiento. Cuando se dice si un recurso es fundado, se habla de que en razón del contenido, el contenido de ese recurso posibilita la obtención de una resolución que modifique, reforme, amplíe o anule la cuestionada. ¿Bien? Hay autores que hablan de si se puede renunciar en forma anticipada, es decir, yo renuncio a la posibilidad de ampliar la sentencia, aún antes que se haya dictado y que yo vea si me perjudica o no. ¿Se puede renunciar anticipadamente a recurrir, a la facultad de recurrir? ¿A ustedes qué les parece? Para mí no. ¿Quién dijo para mí no? Yo. Juan. ¿Por qué, Juan? ¿Porque se Para te mí no. ocurrió? No, estoy convencido porque para que la parte renuncie al momento de no interponer recurso dentro del plazo establecido por ley. Uno no puede renunciar de una cuestión procesal, me parece a mí. No sé por qué, nunca lo pensé. Creo que porque estaría renunciando a un derecho futuro. Porque también es renunciar a un derecho de defensa, en cierto modo, porque es un derecho poder hacer revisar por un tribunal de alzada si la resolución del juez le parece que no corresponde. Eso quería que lo digan ellos, porque yo si no hubiese leído nunca nada de recurso, fuera alumno como son ustedes, diría eso. Viola la garantía de la doble instancia. En realidad eso es mentira. ¿Por qué? Porque los recursos en realidad no tienen nada que ver ni con el orden público ni con el artículo 18 del derecho de defensa en juicio. Es una cuestión de política procesal, política legislativa, que es, para evitar darle tanto poder a una persona que dicte una resolución y que nadie la pueda cuestionar, para evitar el error humano, se garantiza que al menos otro juez lo pueda revisar, por ejemplo, o el mismo, para que vea su error. Pero ojo, entonces. ¿Pero no sería un derecho de poder recurrir a otra instancia? ¿No sería la doble instancia? que tiene la parte? La doble instancia no es ni de orden público ni garantía constitucional. Es una cuestión de política. En Argentina está, pero porque es una cuestión de política legislativa para evitar el error humano. ¿Bien? Pero no es una garantía constitucional. Yo diría lo mismo que dijiste vos, Juan, ¿eh? Y de hecho, si uno lo analiza, es lo primero que a uno se le tiene que ocurrir, que para que no me cercene el derecho de defensa, que otra persona lo pueda reunir. Ahí hay otro, Leonardo, y quería entrar esto. Bien, pero ojo con eso. Entonces, voy a valer la renuncia, pero tengan en cuenta eso. La doble instancia, juzgado de primera instancia, Cámara, triple si es Suprema Corte Provincial, cuarta si es Corte Suprema Nacional, que cada vez se va reduciendo, no todos los recursos pueden llegar, o todas las resoluciones, perdón, pueden llegar a la última instancia, no es una cuestión de garantía constitucional, es una cuestión del legislador para evitar el error humano, para evitar que el juez gropo, si se manda una macana, quede firme. Bien, permitamos que la jueza Lucila, que es más inteligente que él y más estudiosa, por lo menos por los anteojos y porque pone la pera así, parece intelectual, y además creo que hizo un buen examen, me parece que yo no, pero más allá, profe, se me ocurre más allá de lo... Ahí tengo intervención. Entonces, no tiene nada que ver con orden público, no tiene nada que ver con una garantía constitucional del artículo 18 de la Constitución, de la Carta Magna, sino de una cuestión del legislador para evitar el error humano. Ahí tengo intervención, Juan. Ahora, volviendo, ¿se puede renunciar anticipadamente a un recurso? La mayoría entiende que no, porque esto es un tema, el de ser administrador no es nada divertido, porque tengo que estar muy alerta. Podés dejar abierto, para que pasen ahí abajo. Si suspendés la sala de espera, entra todo el mundo. ¿Cómo se hace para suspender la sala de espera? Hay 3 puntitos. Cuando abrís en los 3 puntitos de arriba. Sí. Ponés deshabilitar sala de espera. En los 3 puntitos de arriba te pone liberar sala. Ahí creo que lo hice. Sí, me parece que lo hice. Ahí le tildé el tilde a la sala de espera. Le saqué el tilde, perdón. Ah, buenísimo, buen dato. Gracias, chicos. Bueno, seguimos. Entonces, ¿se puede renunciar anticipadamente? Muchos entienden que no, porque eso permitiría que las partes regulen convencionalmente cómo hacer el proceso. Entonces, no, paren, ustedes no pueden regular cómo hacer un proceso judicial. Otros autores entienden que sí, siempre y cuando haya igualdad de partes, es decir, las dos partes renuncien, no habría ningún problema. Y acá es donde se enrola lo que les decía recién, que en realidad si todos estuvieran de acuerdo, hasta podría permitirse. ¿Por qué? Porque la doble instancia, el doble examen, no es garantía constitucional, no está afectado al orden público. Es una facultad que tienen las partes si la quieren ejercer o no, pero no viola el derecho de defensa. No obstante ello, las legislaciones lo contemplan para evitar, el fundamento de un recurso es evitar el error humano. Y además hay otros fundamentos que les voy a decir ahora, pero Juan decía algo rápido, si es que seguís sosteniendo. No, era eso, pero yo más que nada también no solamente el hecho subjetivo de si el juez falla o no a favor de lo que dice la parte, o solamente, sino una cuestión objetiva de que se puede equivocar. Obvio. El fundamento de un recurso es armar la ley.
o hacer un error, claro, un error humano, pero objetivo, digamos, que la parte puede decir que objetivamente está mal lo que está realizando ese juez. Bien, Pero eso, no es lo que tam- eso es lo que ha entendido el legislador local y por el cual permite recurrir. Pero ojo, que el legislador lo permita, y ahora vamos a ver, el fundamento número 1 es evitar el error humano, y ahora vamos a ver cuáles son los restantes, no quiere decir que sea obligatorio. Que eso es lo que yo les quiero saber. Patricio, una consulta. Ahí voy, Lorenzo. ¿En Argentina está previsto el recurso? Sí. Como garantía de doble examen, sí está previsto tanto el ordenamiento provincial como el nacional y como todas las provincias del país. Ahora, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio. La Constitución no impone la garantía de la doble instancia. No obstante ello, los estados provinciales, por facultades delegadas, y la justicia federal la prevé. ¿Para qué? Fundamento número 1, para evitar el error humano. Lorenzo, decilo rápido y sigo. ¿Qué querés decir? No, iba a preguntar qué fundamento tiene, digamos, que puedan renunciar, si en realidad no es obligación presentar un recurso. Muy o sea, bien. ¿por qué lo tendrían que decir expresamente si después si no lo Bueno. presentan no pasa nada? Excelente. Pasa que es muy, muy bueno el análisis, y de hecho, si me preguntás por qué, lo estoy pensando en el momento, sería para asegurarme que la otra parte no va a recurrir. Che, los dos nos aseguramos ahora, convenimos que no vamos a apelar, que lo que dice Gro, porque sabemos que es brillante, porque lo tuvimos como docente en la facultad, no lo vamos a cuestionar si ese chico no se equivoca. Si es tan bueno como era dando clases, ¿para qué lo vamos a cuestionar? ¿Renunciamos anticipadamente? Bueno, yo creo que es para eso, para evitar, para asegurarse, perdón, que esa resolución que dicte este juez va a quedar firme. Ahora, lo que dice Lorenzo es válido. Es una facultad. Si quieren, no recurre a ninguno de los dos y queda firme, queda consentida. La realidad es que la renuncia anticipada no la vi nunca. En 16 años no la vi nunca. Yo trabajo desde 19 años en tribunales y jamás vi una renuncia anticipada de un recurso. Nunca. Pero bueno, No ¿se también podría hacer? Si están todos de acuerdo, creo que yo que sí. ¿No Dale, también Iván. sirven para unificar los fallos plenarios? Ahí vamos, bien, me dio pie. Entonces, fundamento número 1 de por qué existen los recursos en las legislaciones es evitar el error humano. Fundamento número 2 es porque al Estado le importa, le interesa garantizar seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir seguridad jurídica? Evitar que todo el poder de la justicia recaiga sobre un ser humano. Entonces, para garantizar seguridad jurídica, que las partes se queden tranquilas, que por lo menos lo va a revisar otra persona, permitimos la vía recursiva. Para generar la confianza en el ciudadano. ¿Cuál es la confianza del ciudadano? Que un juez no es omnipotente, sino que otras personas pueden revisar sus decisiones. Entonces, son todas cuestiones de política legislativa. Y otra que es la que decía Iván, y que es quizás la más interesante, es que también es para formar a los tribunales inferiores. ¿Por qué? Porque hay resoluciones judiciales que a las cámaras, a través de un plenario, o a la Corte, a través de lo que se llama doctrina legal, les interesa que sobre un tema determinado, todos los jueces de primera instancia unifiquen la aplicación del derecho. Bien, por ejemplo, ¿qué es un plenario? Es un fallo de cámara vinculante para los jueces de primera instancia. En materia de intereses, hace una hora se han dejado sin efecto todos, pero por ejemplo, entre obligaciones entre particulares, había un tope en la tasa de interés del 24% anual. Van codificadora de la barría con pena. Fue un fallo que duró, Adrián Asiente, porque lo ha visto 1000 veces en resoluciones judiciales, un fallo que duró muchos años hasta que salió otro plenario que se llamó METS, que lo dejó sin efecto. ¿Por qué dictó ese plenario en la Cámara? Porque cada juez aplicaba la tasa de interés que quería. Entonces, para unificar la aplicación del derecho en un caso en concreto, en este ejemplo, obligaciones entre particulares, fijó un tope del 24% anual. Eso es un plenario. Lo mismo puede hacer la Corte a través de lo que se llama doctrina legal, por ejemplo, en proceso de conocimiento, la tasa de interés es la tasa pasiva digital en su variante más alta, tasa pasiva VIP se llama. ¿Por qué sentó esta doctrina legal la Corte? Porque hay algunos fallos que aplicaban tasa activa, otros pasiva, otros ¿cómo se llama? Una conjunción entre las dos. Entonces, ¿qué dijo? No, miren, en procesos de conocimiento, en un juicio de daños, por ejemplo, se aplica por doctrina legal obligatoriamente la tasa pasiva digital. Fallo Cabrera, que fue el último que se dictó. Bien, entonces, otro de los fundamentos de un recurso es la posibilidad que tiene el Estado de unificar, de uniformar, de formar a los juzgados inferiores en la aplicación de derecho a un caso en concreto. Bien, si no fuera plenario, no fuera doctrina legal, los jueces inferiores no tienen por qué seguir los fallos de alzada o de corte. Bien, tiene que ser plenario o tiene que ser doctrina legal para que sea obligatorio para el juez de primera instancia. Bien, entonces reitero, ¿cuáles son los fundamentos por los cuales el legislador previó la figura de los recursos? Primero, y sentido común, evitar el error humano, para dar seguridad jurídica, para generar confianza en el pueblo y para formar y dirigir a los tribunales inferiores a través del dictado de plenario, si es Cámara, a través del dictado de doctrina legal, si es Corte. Bien, voy rápido porque todas estas cuestiones no son trascendentes, son importantes saberlas, pero no suelen ser materia de examen y es mejor entrar a abocarnos en cada recurso en particular. ¿Qué principios rigen en materia recursiva?
son 4. ¿Qué principios rigen materia recursiva? ¿Qué principios se verifican en cada recurso? Primero, principio de formalidad. ¿Qué quiere decir? Cada recurso debe ser ensayado, debe ser interpuesto de una manera determinada. Esa manera está prevista dentro del Código Procesal Civil y Comercial en el artículo que corresponda. Bien, entonces, primer principio, formalidad. Cada recurso debe ser ejercido de la forma prevista en el ordenamiento procesal, sea provincial, sea nacional. Bien. Segundo principio que rige en materia recursiva, que en realidad, en rigor, es un principio que rige todo el proceso, es lo que se llama preclusión por consumación. Consumación, ¿qué quiere decir? Una vez interpuesto un recurso, no se va a poder modificar. Si uno lo interpone en forma errónea o deficitaria, que es lo que dicen los libros, uno no podrá después modificarlo, decir, uy, me equivoqué, vengo acá y lo modifico, aun cuando estuviera en plazo. Que es lo mismo, si ustedes recuerdan, cuando contestaba una demanda. Si ustedes en un proceso sumario, ¿cuál es el plazo para contestar demanda? 10 días. 10 días. Si ustedes venían al día 7 y contestaban la demanda, y al día 8 la querían ampliar la contestación, ¿podían? No. No. ¿Por qué? Porque ya estaba presentada. Exactamente, porque en el derecho procesal rige lo que se llama principio de preclusión por consumación. Son como con puertas. Una vez que pasaste, no podés volver para atrás. ¿Por qué? Porque la puerta se cerró. Bueno, en materia recursiva rige lo mismo. Interpuesto un recurso y fundado, ahora vamos a ver que algunos se fundan en el momento de la interposición y en otros se escinde y se interpone y luego se funda. Efectuado eso, interpuesto el recurso o fundado según el caso, luego no se podrá ampliar ni modificar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque rige el principio de consumación, que les reitero, en rigor rige todo el proceso judicial. Ejemplo, el caso de la contestación de demanda. Una vez ejercida la facultad procesal, ya no podremos reeditarla. ¿Bien? Tengo una pregunta con eso que se me surge a partir de eso. Dale. El recurso, digamos, la revocatoria con apelación de subsidio, vio que se hace porque no se los plazos, no se cancela de 3 a 5, no se cancela ni se suplementan los plazos, sino que tenés 3 y 5. Si yo meto la reposición y quiero meter la apelación, ¿puedo o tengo que meter el correcto que sería la reposición con apelación de subsidio? Esa siempre es una pregunta. Bien. Quédatela esa pregunta y ahora cuando lleguemos a revocatoria te la voy a contestar porque es muy interesante. Porque en realidad el recurso con apelación de subsidio es el único supuesto en todo el Código Procesal que permite lo que se llama principio de eventualidad, ejercicio de eventum. ¿Por qué? No se puede interponer un recurso y en subsidio interponer otro. Uno tiene que elegir la vía recursiva que considera apropiada. ¿Bien? Si yerran la vía, lo siento, consumación. El único supuesto de excepción que prevé el ordenamiento procesal es el que acaba de decir Juan Manuel, que es lo que se llama reposición o revocatoria con apelación en subsidio. Que vamos a ver que en realidad 242, si mal no me recuerdo. 240 es revocatoria, 238, 239, 240, 241 y 242 es la apelación en subsidio. Si no me traiciona la memoria, Ana me corregirá. Entonces, tercer principio. Juan, cuando volvamos a revocatoria, se me la hace pregunta. No hay apuro, pero me lo pensé ahora y me surgió. No me lo quiero olvidar porque creo que lo voy a decir igual, pero si me lo olvido, lo voy a decir porque esa pregunta puede ser el examen. Entonces, el tema de los plazos, si uno se equivoca y le interpone al quinto y una revocatoria, es muy buena pregunta y puede ser una pregunta de examen, porque se suelen equivocarse los abogados en la práctica. Pero cuando lleguemos lo vemos. Tercer principio, prohibición de ejercicio ad eventum, es decir, un recurso no se puede interponer en subsidio del otro. Ustedes tienen que elegir el recurso de forma directa. ¿Hay alguna excepción? Sí, la vamos a ver en unos minutos, espero llegar, que es lo que se llama revocatoria con apelación en subsidio, artículo 242. ¿Era 242, Ana? ¿Repetís el nombre del principio, Juan? Pato, perdón. Prohibición. Sí, 242. 242, buenísimo. Prohibición de ejercer un recurso ad eventum, es decir, eventual, subsidiario. Está prohibido ejercer un recurso en subsidio del otro. Es decir, yo interpongo este y si me sale mal también está este, si me sale mal también está este. Bueno, no se puede. El único supuesto en el cual está admitido es la revocatoria con apelación en subsidio, artículo 242 del Código Procesal, que ahora lo vamos a ver más adelante, y que Juan me dio el pie para comentar algo que es interesante porque puede ser hacer pregunta de examen. Y corríjame si muchas de las cosas que no dije en la última clase no les tomamos. Por ejemplo, la diferencia entre beneficio, bueno, aunque Leonardo entendió mal el Código Procesal de provincia, de nación, y me contestó el de provincia y se enoja con el profesor que le corrigió. Técnicamente Gropo lo mencionó en su clase, el último que podían tomarse eso en el examen. No, yo no me enojo. Yo lo que planteo es que si la pregunta es capciosa y entramos varios en el mismo, hay una situación con la pregunta. Mira, ahí lo silencié a Leonardo. No te dejo hablar, Leonardo. Es la potestad del profesor. Te acabo de silenciar, ¿listo? Nunca usé esto, esta es la primera vez que lo hago. Bien autoritario el profe. Bueno, seguimos. Cuarto principio.
Unicidad. ¿Qué quiere decir que el principio de unicidad en materia recursiva? Que en general, cada recurso tiene un único carril de impugnación, en general. Después vamos a ver que no están así. Bien, entonces reitero, ¿cuáles son los cuatro principios que rigen los recursos? Formalidad, consumación, prohibición de ejercicio ad eventum o ejercicio eventual, unicidad. Requisitos que se deben verificar en todos los recursos que vean bolilla 10, bolilla 11. Patricio, ¿puede repetir unicidad? Sí, unicidad es que en general cada resolución judicial tiene un único carril de impugnación, un único recurso posible, que después vamos a ver que en realidad no es tan así, pero bueno, es un principio que rige. Bien, entonces unicidad quiere decir que en principio una resolución judicial tiene un único carril de impugnación, una única vía de impugnación, un único recurso posible. Requisitos, perdón, que son comunes a todos los... el derecho del principio. Buen comentario, Leonardo. Ahora te voy a dejar... Bueno, no sé ni cómo hacer para dejar de silenciarte, así que lo siento. Hablarás la próxima clase. Reitero, ¿qué son requisitos comunes a todos los recursos, tanto en la bolilla 10, bolilla 11? Primero, no sé, Adri, silenciate el micrófono, Adriana. Sí. Primero, únicamente el recurso puede ser interpuesto, que les decía al principio cuando di la definición, por las partes. Parte entendida en sentido amplio, es decir, actor, demandada, algún tercero que intervenga en el proceso, Ministerio Público. Bien, entonces, requisito común número 1, únicamente puede ser ejercido por quien revista la calidad de parte en el proceso. Segundo, muy importante, que la resolución atacada nos cause un perjuicio, es decir, que cause un gravamen. No se puede recurrir porque sí. Tienen que demostrar que la resolución que uno cuestiona le causa un perjuicio, un gravamen. Después vamos a diferenciar entre gravamen irreparable y gravamen reparable. ¿Bien? Porque gravamen irreparable tiene una vía recursiva que gravamen reparable no tiene. Entonces, segundo recaudo, que la resolución cuestionada cause gravamen, les causa algún perjuicio a quien desea deducir, interponer un recurso. Tercer requisito común, todos los recursos ordinarios o extraordinarios deben ser ejercidos en un plazo que prevé el código según el recurso, y el plazo se cuenta a partir de cuándo se cuenta un plazo para recurrir a una resolución judicial. ¿Desde que se notifica la resolución? Exactamente, los plazos para deducir recursos comienzan a computarse, comienzan a correr a partir de que queda notificada la resolución judicial en cuestión, por el medio que sea. Uno será por el Ministerio de Ley, otras serán por cédula si encuadran alguna del 135. Este plazo para recurrir es individual, es decir, que corre para cada parte en forma individual y es perentorio. ¿Qué quiere decir perentorio? Que si ustedes no ejercitan la posibilidad, la facultad de recurrir en el plazo que prevé el código para cada uno de los recursos allí contemplados, después no podrán hacerlo en el futuro. Por ejemplo, una revocatoria, el plazo para deducirlo es 3 días. Y las 4 primeras horas del cuarto día si es con cargo, ¿no? Si ustedes vienen al quinto día y interponen revocatoria, extemporáneo. ¿Bien? Entonces, tercer recaudo, común a todos los recursos, deben ser ejercitados dentro del plazo que prevea el Código Procesal para cada uno de ellos. Ese plazo comienza a computarse, comienza a correr a partir de la notificación de la resolución recurrida, es individual y perentorio. Leandro Fernández dice la apelación en las providencias simples. No sé qué venía diciendo para que pongas eso. La apelación en las providencias simples únicamente procede si esa providencia simple causa gravamen irreparable, si no, no. Capaz que era eso lo que venía diciendo la diferencia entre gravamen irreparable y no gravamen irreparable. Bien. Eso lo vamos a ver después, porque la apelación procede si la providencia cuestionada causa un gravamen irreparable, quiere decir que no puede ser subsanado con posterioridad. Si no causa gravamen irreparable, no es apelable. Lo veremos mañana, creo, pasado. Cuarto requisito común a todos los recursos es que deben ser fundados. Todos los recursos menos uno deben ser fundados. Lo que va a variar es el momento en el cual se va a fundar. En algunos se funda al momento de recurrir, yo interpongo el recurso y ya lo fundo, y en otros se escinde. Interpongo el recurso y una vez que me lo conceden, empieza a correr el plazo para fundarlo. Pero en principio todos los recursos son fundados. ¿A alguno se le ocurre qué recurso no hay que fundarlo, no hay necesidad de fundarlo? Les regalo algunos de los libros que están ahí. La apelación no tenés que fundarla. El de los honorarios. Al momento de interponerla, estoy hablando yo, porque la reposición vos la interponés fundada, la podés fundar depende si concesión en relación o no, en los dos. Bueno, si querés los digo. Si bueno, vuelvo. Ojo. Todos los recursos deben ser fundados. En algunos se fundan en el momento de interponerlo, en otros después, pero todos deben ser fundados, entre ellos la apelación, Juan.
Bueno, yo por eso te hacía la diferencia. Por eso lo dije al momento de... Fundado tiene que ser, ¿eh? Ojo, pero fundado tiene que ser. Lo que se sigue es el momento. Pero fundado tiene que ser. Ana contestó correctamente. Pero como fue parcial, la respuesta no le voy a regalar ningún libro. Y además porque no tengo ganas de regalarlo, en realidad era una pregunta para que ninguno la conteste. Y como Ana le iba a contestar bien, no voy a dejar que amplíe la respuesta y no le voy a regalar nada. ¿Por qué? Porque la apelación contra regulación... Sos malo porque estuve todo el fin de semana... Está malo, Grupo. Está arbitrario. Estoy cansado. Así no, al juez no llega, ¿eh? Así al juez no se llega. Sí, no sé, es verdad, puede ser que no. Recurrir mucho, ¿eh? Te van a recurrir. Antes regalaba caramelo y bombones en clase y ahora nada. ¿Cómo? Que antes regalaba caramelos y bombones en clase y ahora nada. No hables de eso, Iván, que me parece que se armó lío. No, lío no, en realidad me empezaron a hacer chistes y por eso dejé de hacerlo. Me hacían chistes en la cátedra, entonces dejé de hacerlo. Lo que hacía era darle un chocolate, un caramelo al chico que mejor había contestado en clase y a la chica para que ninguno piense raro. Era 1 y 1, pero me cargaron igual los profesores, así que dejé de hacerlo. Igual virtualmente sería bastante complejo, tendríamos que usar una de esas aplicaciones para mandar a todos lados. No, demasiado complejo, chicos, lo siento. Recursen, y si el semestre que viene nos vamos presencial, lo hacemos. ¿Me parece? Pierdan la materia. Clase tuya el cuatri que viene. Bueno, sigamos. Me fui. Les decía, el único recurso que en principio no debe ser fundado, no se funda, es la apelación, siempre y cuando sea sobre honorarios de abogado o perito contador. Si el que apelara fuera un honorario de un médico, por ejemplo, sí tiene que fundar su apelación. Entonces, reitero, el cuarto requisito común a los recursos es que deben ser fundados. Todos los recursos deben ser fundados. ¿Bien? Puede ser que no se funden en el momento de interponerlo y que se escinda para un momento posterior, pero fundarlo hay que fundar siempre. ¿Hay alguna excepción? Sí. La apelación en materia de honorarios de abogados o de peritos contadores no es obligatorio. ¿Puede el abogado que quiere cuestionar, quiere recurrir, apelar los honorarios que reguló el juez de primera instancia, fundarlo? Sí, si quiere puede fundarlo. Pero si no quiere, no es obligatorio. Apelará por bajos, siempre se apela o por altos o por bajos. Apelo mi regulación porque es muy baja, o la parte contraria puede apelar mi regulación porque la considera muy alta como abogado de la matrícula. Esa apelación... ¿Por qué contadores? Porque lo regula la ley de ellos. Porque lo regula la propia ley de los peritos contadores. Entonces, en el único caso, me voy a abrochar el botón, me voy a olvidar. En el único caso en el cual no es obligatorio fundar un recurso es si la apelación se dirige contra honorarios de abogados o de contadores. Todos los demás recursos, y esto en realidad es para que lo sepan para la práctica, porque obviamente no se preguntaría tan específico, pero todos los demás recursos siempre deben fundarse, o en el mismo momento o en un momento posterior, según el tipo de recurso. ¿Bien? Bueno, hasta ahí los 4 recaudos comunes. ¿Cuál es la clasificación? Y ya después entramos a lo más interesante, que son los recursos ordinarios en particular. ¿Cuál es la clasificación de los recursos? Lo encuentran en cualquier libro, así que lo voy a dar rápido. Primera clasificación, recursos ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios son los que prevé el código para reparar lo que se dice la amplia gama de defectos que puede contener una resolución judicial, ya sea lo que se llama errores injudicando o errores de juzgamiento, es cuando el juez aplica erróneamente la ley o valora erróneamente la prueba, o para lo que se llama errores improcedendo, que es cuando se verifican errores durante el procedimiento previo al dictado de la resolución judicial. Por ejemplo, dicta una sentencia definitiva y había un error en la integración de la litis. No se había notificado la demanda a Leonardo, que era una de las partes en un juicio de escrituración. Eso sería un vicio de procedimiento que se verifica en la sentencia. Entonces, reitero, ¿qué son los recursos ordinarios? Son aquellos que prevé el legislador para reparar una amplia gama de defectos que puede contener una resolución judicial. Entre ellos, lo que llaman errores injudicando o errores de juzgamiento, una errónea aplicación de la ley o de la valoración de la prueba, o lo que se llama errores improcedendo o de procedimiento que precede al dictado de esta resolución que uno cuestiona. Como contrapartida, dentro de esta misma clasificación, están lo que se llaman recursos extraordinarios, que son los previstos por el legislador para determinadas causales específicas previstas por ley. Se va acotando siempre. Es mucho más amplia la gama aplicable a recursos ordinarios que extraordinarios. Ustedes saben que a medida que vamos subiendo distancia, está más acotada la vía recursiva. ¿Bien? Entonces, el recurso extraordinario, que lo van a ver en la bolilla 11, y no me acuerdo si la 12, está previsto para supuestos específicos, causales específicas, previstas por ley. Otra clasificación es lo que se llama de instancia única o instancia plural. Es lo que les decía recién, se relaciona con el cuarto de los recaudos comunes a los recursos que les decía recién, fundado. Distancia única
quiere decir que se interpone y se funda en el mismo escrito de interposición de recurso. ¿Cuáles son los recursos de instancia única, aclaratoria y revocatoria? ¿Qué quiere decir? Si ustedes deducen una aclaratoria o deducen una revocatoria, que ahora vamos a ver qué son, lo tienen que deducir y fundarlo en el mismo escrito. De instancia plural son todos los restantes. Es decir, apelación, si es un recurso ordinario, y todos los extraordinarios. ¿Qué significa que sea instancia plural? Lo único, ahí voy, ¿eh? ¿Qué significa que sea instancia plural? Que ustedes lo único que hacen es interponer el recurso. Por ejemplo, apelo. Y el momento de fundarlo se cinde para una oportunidad posterior. ¿Que cuándo va a ser? Cuando se conceda el recurso. Y después, bueno, veremos si es libremente en relación, si es apelación, etc. Lo veremos más adelante. Entonces, reitero, ¿distancia única o distancia plural? Distancia única son los que se interponen ya fundados, aclaratoria y revocatoria. Distancia plural son aquellos que se cinde la interposición de la fundamentación. No sé quién quería hablar, perdón que lo pisé. ¿Nadie? Bueno, seguimos. Perdón, que no llegué a ver quién era y seguí hablando, pues no me quería perder. Pregunta, tengo una duda chiquita, me surgió muy chiquitita. Cuando es por queja denegada, ¿qué sería de la clasificación? ¿Sería pluri o sería directamente porque ya lo presentás en la Cámara? No, el recurso de queja es distancia única porque se interpone fundado. Vos cuando deducís la queja, se interpone fundado. Directamente. Vos no podés interponer queja y después si te la conceden fundar. Se tiene que bastar a sí mismo. Creo que lo ven conmigo, queja también. Se tiene que autoabastecer. Es decir, se interpone la queja porque me denegaron mal el recurso y yo tengo que fundar en el mismo escrito el por qué fue mal denegada la apelación. Buena acotación. Tercera clasificación es de acuerdo al contenido de la resolución judicial. Y esto es lo que se divide en positivo y negativo. Positivo es si una vez concedido el recurso o si se hace lugar al recurso, se modifica, reforma, amplía la resolución. Eso lo llaman recursos positivos. Por ejemplo, un recurso de revocatoria. Si se le hace lugar, se modifica o se reforma la resolución judicial. O lo que se llaman recursos negativos, que en realidad lo que se hace un recurso negativo es anular la resolución mal dictada y reenviar a otro órgano para que dicte un nuevo pronunciamiento. Ejemplo de recurso positivo, les dije recién, por ejemplo, la revocatoria. Si le hacen lugar al recurso, modifican la resolución judicial. Ejemplo de un recurso negativo, el recurso federal del artículo 14 de la ley 48, que lo van a ver creo que con el doctor Turina, o la inconstitucionalidad que prevé el Código de Nación. Lo que se hace es se anula la resolución, y se reenvía a otro órgano para que dicte un nuevo pronunciamiento. ¿Bien? Bueno, ahora sí, arrancamos con cositas más importantes, que es el primero de los recursos ordinarios que van a ver conmigo, que es lo que se llama recurso de aclaratoria. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Dale, Ana. En el recurso, cuando vos hiciste el resumen, dice, entre los recursos ordinarios son positivos, aclaratoria, revocatoria, apelación y nulidad. Salvo que enmiende error del procedimiento, ahí es negativa. Exacto. Buena acotación, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. El resumen que hice no me lo acuerdo en memoria, pero es una muy buena acotación. ¿Por qué? En principio, el recurso de nulidad, es decir, si una sentencia es nula, ¿cuándo se...? A ver, lo vamos a ver después, pero el recurso de nulidad en provincia no existe. ¿Por qué? Artículo 253 del Código Procesal, la nulidad está subsumida dentro del recurso de apelación. Entonces, el recurso de nulidad como recurso autónomo, si interpongo recurso de nulidad, en el ordenamiento procesal provincial no existe. Lo que tienen que hacer es deducir recurso de apelación y cuando lo funden, alegar los motivos por los cuales la resolución es nula. ¿Bien? ¿Cómo podría ser? Si una sentencia definitiva, por ejemplo, el juez omitió fundar en derecho, fundarlo, esa resolución es nula. ¿Cómo sería el recurso de apelación que la resuelve? Positiva, porque diría nulo, porque Gropo se olvidó de fundar, no fundó en derecho, no fundó. Directamente dijo, no, esto está mal, el autor tiene razón y punto. Esa resolución sería nula, y lo que haría la Cámara sería dictar un nuevo pronunciamiento. Sería un recurso positivo, porque anulo y resuelvo. ¿Existe alguna variante en un recurso ordinario para que no anule y resuelva, sino que anule y reenvíe? Sí, cuando verifica, al momento de dictar sentencia, que el error no es propio de esa sentencia, es decir, no fundó, sino propio de un vicio de procedimiento, que es el ejemplo que yo les había dicho antes del juicio de escrituración con Leonardo. Si cuando la Cámara le apela a la sentencia, verifica, y dice, esto es un juicio de escrituración en base a un boleto de compraventa. Los compradores eran Noelia Maita y Patricio Gropo, los vendedores eran Karen y Leandro Rosas. Noelia y yo interponemos la demanda contra Karen y Leonardo. La jueza Lucila, que es brillante, pero ese día estaba medio dormida, porque había rendido procesal y estaba muy cansada, no podría ser jueza.
porque había rendido otra carrera porque era brillante, estaba estudiando filosofía ahora, estaba cansada, notificó el traslado de la demanda a Karen y se olvidó de Leonardo. Abrió pruebas, se produjo toda la prueba, nadie dijo nada, y cuando llega, o sea, se dicta sentencia, apela en la sentencia y cuando la Cámara la agarra dice, oh, pará, acá nunca le notificaron el traslado de la demanda a Leonardo. Eso fue un vicio de procedimiento. ¿Fue un vicio de la sentencia? No, en realidad el vicio fue anterior. Bien, en ese caso es un error en la integración de la litis, el ejemplo que le estoy poniendo. Lo que hace la Cámara es anula, porque Lucila integró mal la litis, y lo reenvía a otro juzgado para que se modifique. En este caso podríamos mandarle al mismo, porque en realidad no habría doble juzgamiento porque directamente nunca notificó el traslado de demanda. Pero si no, en principio, anula la sentencia por este error de procedimiento y lo reenviaría a otro órgano para que subsane ese defecto y se dicte una sentencia acorde. ¿Bien? Entonces, reitero, en principio el recurso de nulidad, que está contemplado dentro del de apelación, es positivo. La Cámara va a anular la sentencia, si por ejemplo no se fundó, y va a dictar un pronunciamiento. ¿Cuándo sería negativo? Cuando verificar un error de procedimiento anterior. La nulidad no está en la sentencia, sino en el proceso previo. ¿Bien? En todo el procedimiento previo. En ese caso sería negativo. Anula y reenvía para que se subsane ese defecto de procedimiento, se siga el proceso adelante y una vez que se dicte sentencia, sea acorde. ¿Bien? Perfecto. Recurso de aclaratoria. Primer recurso. ¿Qué es el recurso de aclaratoria? Es un remedio que busca que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución, subsane los errores que esta contiene de orden material o conceptual, o supla alguna omisión en torno a las pretensiones de las partes, y algo que se tiene que grabar sin alterar la sustancia o lo sustancial de la decisión. Aclaratoria. Repito. ¿Cuándo procede un recurso de aclaratoria? ¿Qué es? Es un remedio destinado a que el mismo juez o tribunal que dictó la resolución subsane defectos de orden material o conceptual, ahora vamos a ver cuáles son, o supla omisiones, se olvidó de tratar algo, de peticiones efectuadas por las partes, siempre que no altere lo sustancial de la decisión. Y ahora vamos a ver más adelante qué significa esto. Para algunos autores es un verdadero recurso, porque el resultado de si se hace lugar a la aclaratoria podría modificar la resolución judicial, y para otros en realidad no es un recurso en sentido estricto, porque no se puede alterar la voluntad del juez, es decir, no se puede alterar lo sustancial de la decisión. Esto es una cuestión doctrinaria, no reviste mayores complicaciones. ¿Bien? Algunos dicen que sí es un recurso porque puede modificar la resolución, otros dicen que no, porque lo que no puede modificar una aclaratoria es la voluntad del juez, lo sustancial. Entonces, para algunos sí lo es, para otros no. La mayoría entiende que sí es un recurso, y de hecho así está contemplado en el código. ¿Cuáles son las características que tiene este recurso? Primero, ¿contra qué tipo de resoluciones judiciales procede una aclaratoria? Ana no puede porque tiene resumen, Contra así que... todas. Contra todas. Bien, Lucila. El recurso Contra aclaratorio... todas. Sí, bien, Lucila. Bien, jueza Lucila. Camarista, vamos a hacer un grado alto, no jueza de primera instancia. Está para más, Lucila. Primera cuestión que deben saber, la aclaratoria procede contra cualquier resolución judicial. ¿Cuáles son las resoluciones judiciales? ¿Cuáles son? Audiencia simple, sentencias interlocutores, sentencias definitivas o, bueno, homologatorias, pero las tomamos como la misma. Exacto. Entonces, la aclaratoria procede contra cualquiera de las tres, sea providencia simple, sea resolución interlocutoria, sea sentencia definitiva. Primera cuestión que deben saber. ¿Cuál es el plazo para interponer este recurso de aclaratoria para que el juez corrija ese error material o conceptual? Ahora vamos a ver cuáles son los supuestos específicos que contempla este recurso. Hay que diferenciar acá. Si lo que se cuestiona es una resolución dictada por un juez de primera instancia, el plazo es de 3 días. ¿Bien? La aclaratoria contra resoluciones dictadas por un juez de primera o única instancia son 3 días. Ahora bien, si la aclaratoria fuera contra una resolución judicial dictada por algún órgano de jerarquía superior, Cámara o Corte, son 5 días. ¿Bien? Entonces, ojo con esto. El plazo para deducir aclaratoria difiere. Si es contra una resolución judicial dictada por un juez de primera o única instancia, el plazo son 3 días. Si fuera jerárquicamente superior, el plazo se amplía, son 5 días. Ojo con confundirse eso. Por ser un recurso de instancia única, se debe interponer fundado. A diferencia de
los otros que vamos a ver más adelante, en el caso de la revocatoria a veces sí, a veces no, la aclaratoria no es su sustancia. Es decir, uno interpone recurso de aclaratoria y después resuelve. No va a escuchar a la otra parte. Se resuelve sin sustanciación. ¿Cuál es la forma? Esta también es una pregunta que contestaron mal en el examen. La forma es escrito o oral, forma en la cual se ejerce un acto procesal. Algunos ponían cosas bastante... no quiero decir disparatadas porque es un mal término, pero no me sale correcto. Pero cuando le salen de forma, salvo forma de concesión de un recurso, pero cuando salen de forma, en principio, siempre es cómo se interpone, si escrito o oral. En principio, el recurso de aclaratoria se interpone en forma escrita, salvo que fue una aclaratoria contra una resolución dictada en el marco de una audiencia en el cual se va a ejercer de forma oral, y después se deja constancia escrita de los fundamentos en el acta. Bien, entonces, ¿cuál es la forma para interponer, para deducir un recurso de aclaratoria? Forma escrita, salvo que la resolución que estoy cuestionando haya sido dictada en el marco de una audiencia, en cuyo caso la aclaratoria se debe ejercer en forma oral. ¿Cómo sería un ejemplo de en un marco de que estén todas las partes y que se tenga que hacer el acta? En una audiencia, dice Patricia. En una audiencia. Bien. Por ejemplo, si yo resuelvo una oposición a un medio probatorio, yo ofrecí una prueba, Daniela, que Daniela me parece está cansado, porque está con la mano así, está mirando para abajo, ¿sí, no? Está como grupo, estamos cansados, Daniela, sí, yo estoy muerto. Si en el marco de una audiencia preliminar se resuelve una oposición a un medio probatorio, esa resolución, haciendo o no lugar a la oposición, debería conllevar una imposición de costas. Si me hace lugar a la oposición, le impondrán las costas a la contraria, si me la rechace, me impondrán las costas a mí. Puede pasar que el juez resuelva la oposición y no diga nada en torno a las costas, omita expedirse en torno a las costas, a la imposición de costas. Bien, ahí yo podría, en el marco de la audiencia, decir, señor juez, deduzco aclaratoria porque usted omitió imponer costas por la oposición que había deducido Ana y que se le rechazó. Ese sería un recurso de aclaratoria que podría suscitarse en el marco de una audiencia. ¿Bien? Ahí está el ejemplo que pedía Ana. Entonces, volvemos. Forma, en principio, debe ser por escrito, salvo que sea contra una resolución dictada en el marco de una audiencia, en cuyo caso se ejercerá de forma oral. Algo muy importante, la deducción de aclaratoria no interrumpe los plazos para apelar. ¿Qué quiere decir esto? Si la resolución sobre la cual yo pido aclaratoria me va a causar un gravamen irreparable, debo apelar también. ¿En subsidio? ¿Debo apelar en subsidio? Sí. No. ¿Qué dije yo? ¿Me puedes repetir? La única excepción, ojo con esto, No. Esta pregunta la hice en varias orales. La única excepción a la prohibición de ejercer recursos en forma subsidiaria es la revocatoria con apelación en subsidio. La aclaratoria con apelación en subsidio no existe, no está prevista en nuestro ordenamiento procesal. Así que ojo. Y en una audiencia, si yo hago una aclaratoria, ¿puedo apelar? Las dos cosas, Dios. Las dos cosas, los dos recursos. Pido aclaratoria y además apelo. En este caso, por ejemplo... Si yo en el marco de la audiencia el juez comete un error y yo quiero que lo corrija, tendría que ya pedir recursos porque después ya no podría. Lo tendría que pedir. Lo primero que tenés que verificar es si lo que querés cuestionar causa un gravamen irreparable, porque si no, no es apelable. Si te causa un gravamen irreparable, vos lo que tendrías que decir es, como buena práctica, es deduzco aclaratoria y además deduzco apelación. Si no, juez, los dos te recurso en forma directa. Por ejemplo, el ejemplo que dimos recién. Se omitieron imponer costas. O, otra cosa, tenía tipeado y pone costas en el orden causado, y en realidad rechazó la oposición. Entonces digo, si no fuese aclaratoria, esto en realidad es un error de tipeo, aclare que en realidad las costas fueron a Ana. Ahí lo tendrían que hacer las dos cosas, es deducir aclaratoria y también deducir apelación. ¿Por qué? Porque esa resolución me puede causar un gravamen irreparable, que es pagar costas, por ejemplo. ¿Bien? O no pagar costas. Si no dijo nada, si omitió imponer costas, yo me pierdo de la posibilidad de cobrar honorarios por esa oposición que dedujo el juez, que generó costas. ¿Bien? Entonces, reitero, ojo, ¿se puede interponer aclaratoria y apelación en subsidio? No. ¿Por qué? Porque no está previsto. Ahora, ¿les parece disparatado hacerlo? No, de hecho Palacio dice que no tiene mucho sentido esto porque me obligarías a deducir dos recursos y después tendría que desistir de la apelación. Si me hace lugar a la aclaratoria, tendría que desistir de la apelación, entonces sería un recurso innecesario. Pero bueno, como no está previsto en nuestro ordenamiento procesal, sepan dos cosas. No interrumpe los plazos para apelar y tampoco lo pueden ejercer en manera subsidiaria. Así que ojo. Si lo que están cuestionando vía aclaratoria les puede llegar a causar un gravamen que no pueda ser reparado,
más adelante, tienen que hacer las dos cosas. Pedir aclaratoria y pedir apelación. Si el juez se da cuenta y me aclara, desistiré de la apelación. Pero ojo, si ustedes no lo hicieron y el juez no aclara la resolución, no podrán apelar después. ¿Por qué? Porque no ejercieron la facultad en tiempo oportuno. ¿Se entendió? Bien, perfecto. ¿Cuál es la finalidad entonces de este recurso de aclaratoria? Primera cuestión, corregir errores materiales de una resolución judicial. Doctor. Sí, Néstor. Sí, tengo una consulta. Entonces se debe presentar los dos recursos, pero no en subsidio, digamos. Directo. Directo, claro. Gracias. Exacto. Interpongo aclaratoria y la fundás, interpongo apelación y no lo fundás, pues la apelación se funda después. Claro, excelente. A ver, hay una realidad. Las resoluciones de aclaratoria, rara vez, el juez no la coge, porque realmente son errores, ahora vamos a ver cuáles son los supuestos de aclaratoria, son muy patentes, son muy evidentes. No obstante, consejo profesional, si la resolución que ustedes están cuestionando por aclaratoria les causa grave irreparable, apelen también directo. Después desisten el recurso. Si le hacen una aclaratoria, bueno, vengo y desisto la apelación. Eso no genera costo, no hay ningún problema. Pero ojo con guardarse esta carta y no utilizarla, porque después no podrán ejercerla. ¿Bien? No podrán cuestionarla, la resolución. ¿Cuál es la finalidad? ¿En qué supuesto se aplica la aclaratoria? Primer ejemplo, para corregir errores materiales. ¿Cuáles son los errores materiales? Son los supuestos de aclaratoria que más se ven en la práctica. Ejemplo, un error de tipeo. Me confunde la calidad de actor con demandado. La demanda era Gropo contra Joaquín Rossi Silva, creo que es el apellido. Me hace igual a la demanda y pone, en la parte resolutiva pone condenando a Gropo a pagarle a Joaquín. Y en realidad yo había ganado. Si ustedes leían la sentencia, yo había ganado. Bueno, por aclaratoria, que se corrija, pues se confundieron las calidades de actor con demandado. Ese sería un supuesto. Un error en la calidad de las partes. Otro supuesto, que es el más común, un error aritmético. Condeno a pagar 100.000 y en número pongo 1.000. ¿Bien? Durante el marco de la sentencia dice, por todos los expuestos, citas doctrinales y jurisprudenciales, se hace lugar a la demanda por la suma de 100.000 pesos. Y abajo pongo, en la parte resolutiva pongo 1.000 pesos. Ahí ustedes deberán deducir una aclaratoria, ¿por qué? Porque hubo un error aritmético en el número. ¿Bien? Este tipo de errores aritméticos, de nombre o de tipeo, ¿el juez los puede corregir de oficio? Sí. Las resoluciones judiciales el juez las puede corregir de oficio, cuestiones de aclaratoria, no todas. Las cuestiones que sean susceptibles de aclaratoria, el juez las puede corregir de oficio hasta tanto se notifique. Bien, una vez que se notificó, solamente va a ser a pedido de parte. ¿Hay excepciones a esto? Sí. Cuando es un error grave y evidente de hecho, por ejemplo, este aritmético, si dice 1.000 y entre paréntesis dice 1.000 en letras, y entre paréntesis dice 100.000, ese tipo de errores aritméticos la jurisprudencia ha permitido que no obstante estar notificada la resolución judicial, el juez la corrija de oficio. ¿Por qué? Porque esto si no es para evitar consumar una grave injusticia. ¿Bien? Que alguien se aproveche indebidamente por un evidente error de tipeo. Pero en principio, para corregir errores materiales, tipeo, nombres, calidad de las partes, aritméticos, el juez lo podría hacer de oficio hasta que se notifique. Esa es la regla. Como excepciones, en algunos supuestos excepcionales se ha permitido que los errores aritméticos, el juez los corrija de oficio aún en etapa de ejecución de esa resolución. ¿Bien? Es decir, cuando ya está firme. Segundo supuesto en el cual procedería un recurso de aclaratoria, para aclarar un concepto oscuro. ¿Cuándo un concepto es oscuro? Obviamente siempre sin alterar la sustancial, ¿no? ¿Cuándo un concepto es oscuro? Cuando no se entiende bien qué es lo que quiso decir el juez. Escribió de una forma tan rara que yo no entiendo bien qué es lo que quiso resolver. Entonces, para aclarar un concepto oscuro, una imprecisión terminológica, lo que se dice, se puede deducir recurso de aclaratoria. Señor juez, explíqueme por favor esta parte porque no termino de entender qué es lo que quiso decir, o por ahí copió y pegó mal, y no se termina de entender. Como nadie hizo en el examen, en el primer parcial. Entonces no se termina de entender. ¿Bien? Ese sería, para aclarar un concepto oscuro, salvo Leonardo que se enojó porque no lo dejamos citar textual. Igual Leonardo no había citado textual, así que, pues si no, no te hubiese ido bien. Porque a mí eso me molesta. Así que Leonardo defendió a compañeros, pero él no lo hizo, muchachos. Él no citó textual ningún artículo. O sea, el chivo que... Sí. Sí, Juan. O era un chiste. ¿No era un chiste? Era un chiste. No, entonces... Igual te iba a decir una cosa. ¿Ese recurso va más para los jueces o para los secretarios? ¿Cómo? ¿Va más para los jueces o para los secretarios? Porque la realidad la redacción la realiza el juez o la realizan los secretarios o los auxiliares. ¿Cómo va eso? Bueno, en realidad es así. Eso ya más de cocina, digamos, de tribunales. Los proyectos de resoluciones judiciales los hacen empleados o funcionarios de acuerdo a la complejidad. Providencia simple la proyectan empleados. Interlocutorias y algunas sentencias definitivas, o todas según el tipo de juzgado, la proyectan los funcionarios. También hay empleados que son muy buenos y proyectan definitivas. La firma siempre va a ser del juez, salvo las resoluciones del 38, que las vamos a ver más adelante, que las podemos firmar los funcionarios.
Entonces, el proyecto, es decir, el bosquejo de resolución judicial, lo hará un empleado, un funcionario, según la complejidad del asunto a resolver. Pero quien firma la resolución es el juez, por eso es que siempre dice la pluma es del juez, que puede modificarlo, la puede cambiar de punta a punta. A mí nunca me sucedió, fue el proyecto perfecto, pero a algunos les ha pasado que el juez les modifica la resolución por completo. Entonces, los proyectos los hace cada uno, empleado o funcionario. Después firma el juez. Ustedes imagínense que es imposible que un juez dicte todas las resoluciones judiciales, porque tendría que ser, no sé, un superdotado y escribir a la velocidad de la luz para resolver todo él mismo. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a la complejidad del asunto, que proyecta un empleado o proyecta un funcionario. Tercer supuesto, dijimos corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir omisiones. ¿Cuándo sería suplir omisiones? Por ejemplo, si omití imponer costas o omití tratar alguna pretensión deducida en litigio, siempre que esa omisión en la pretensión de tratar no vaya a alterar lo sustancial, porque si fuera alterar lo sustancial no deberíamos ir por aclaratoria, sino que deberíamos ir por apelación o por revocatoria según el caso, porque sería alterar lo sustancial de la decisión. Entonces, suplir omisiones siempre y cuando no alteren la sustancia. Siempre sepan eso. La aclaratoria no puede alterar lo sustancial de la decisión, no puede modificar el fallo por completo. ¿Bien? Y hasta ahí recurso a aclaratoria. Reitero entonces, ¿qué es lo que no deben soslayar de este recurso? Plazo, 3 o 5 días, 3 si es instancia única o primera instancia, 5 días si es de una instancia jerárquicamente superior, procede contra cualquier tipo de resolución judicial, no se sustancia. Todo lo que yo siempre hago énfasis así es que porque puede ser materia de examen. La aclaratoria no se sustancia. ¿Qué quiere decir que no se sustancia? La parte deduce el recurso, el juez resuelve directamente, por sí o por no. ¿Bien? No interrumpe el plazo para apelar, de manera que si fuera una resolución que me está causando, lo que yo estoy recurriendo me causa un grave irreparable, debería apelar en forma directa también. No se puede ejercer la apelación en forma subsidiaria. ¿Contra qué procede? Para corregir errores materiales, para aclarar algún concepto oscuro, para suplir alguna omisión. Y sepan ejemplos de cada uno. Eso puede llegar a estar en un examen. ¿Bien? Lo encuentran en cualquier manual, nada de lo que dije fue una genialidad, nunca lo que digo es una genialidad, pero en este caso menos. Es muy sencillo, recurso de aclaratoria. ¿Bien? Recurso de revocatoria, vamos a ver si puedo dar algo, nos quedan 18 minutos. ¿Qué es el recurso de revocatoria? ¿Qué es el recurso de revocatoria? Lucila, ¿vos querés decirlo? Ah, no, se me marcó el recuadro amarillo. El recurso de aclaratoria es aquel que tiene las partes, siempre partes, requisito común, parte en sentido amplio, que busca que el mismo juez, veamos que acá hay una similitud con la aclaratoria, que el mismo juez que dictó una resolución judicial la revoque o enmiende dictando una nueva. ¿Bien? Entonces, similitud con la aclaratoria, el que va a resolver el recurso es el mismo juez o tribunal que lo dictó. ¿Bien? ¿Por qué les hago énfasis? Porque en el de apelación y en los extraordinarios, no es el mismo juez el que resuelve, resuelve otro. ¿Bien? Entonces, tanto la aclaratoria como la revocatoria están dirigidas a que el mismo juez o tribunal que dictó la resolución recurrida la cambie, la agregue si es una aclaratoria, etc. ¿Bien? Entonces, en el caso de la revocatoria, la revoque o la modifique. No sé quién es. ¿Debe ser necesariamente por contrario imperium? Sí, eso por contrario imperio es una cuestión de latín, pero sí, es que la revoque o la modifique por imperio de la ley, es decir, por imperio, perdón, de la judicatura. Uy, Dios, estoy muy cansado. Pero es una cuestión terminológica. Desde latín viene eso, contrario imperium. Entonces, ¿cuál es el fundamento que previó el legislador por el cual incorporó la revocatoria? Evitar el dispendio de tiempo, el dispendio jurisdiccional de tener que apelar, que vaya el expediente a Cámara, que la Cámara lo modifique y lo vuelva a reenviar a primera instancia. Es una cuestión de economía procesal, de tiempo y de gastos. ¿Bien? Entonces, ¿para qué lo prevé el legislador? Para cuestionar determinadas resoluciones judiciales y evitar que el expediente vaya a una instancia superior tan seguido, o frecuentemente o recurrentemente. ¿Bien? Entonces, por eso es que se instaura el recurso de revocatoria, para que el mismo juez revise su decisión y la revoque o la modifique, por contrario imperio, que es lo que decía Néstor, creo que fue. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el fundamento? Economía procesal, evitar que el expediente vaya de un lado al otro. Es obviamente un recurso positivo porque se busca modificar la resolución rápido por lo que dijimos recién. ¿Cuáles son los requisitos? Debe ser deducido por una parte, requisito común. ¿Cuál es el plazo para deducir una revocatoria? ¿Cuál es el plazo?
A ver si alguno sabe. 3 días. 3 días. 3 días. Bien, volvemos otra vez. La declaratoria va a ser de 3 o 5 días según la resolución que se ataca, que se cuestiona, haya sido dictada por primera instancia o por jerárquicamente superior. La revocatoria, el plazo es de 3 días. Tanto si se cuestiona es contra providencia simple, que lo vamos a ver ahora. Tanto si se cuestiona una providencia simple de un juez de primera instancia, como una providencia simple dictada por el presidente de Cámara. ¿Bien? Porque también procede la revocatoria en Cámara. Entonces, el plazo siempre es de 3 días para el recurso de revocatoria. ¿Contra qué tipo de resoluciones judiciales procede? Contra providencias simples, que causen o no gravamen irreparable. ¿Bien? Únicamente procede el recurso de revocatoria contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable. Hoy, por ejemplo, yo proyecté, la jueza firmó hace un tiempito una resolución de excepciones, que una de ellas era una excepción de defecto legal, se notificó, y hoy entró al juzgado un recurso de revocatoria contra esa excepción de defecto legal. La resolución que resuelve una excepción de defecto legal, ¿qué tipo de resolución judicial es? Interlocutoria. Bien, es interlocutoria. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿es admisible el recurso de revocatoria para cuestionar esa interlocutoria? No, porque No. es simple. No, ¿por qué? Porque ese carril recursivo no está previsto para revisar interlocutorias. ¿Bien? Entonces, ese recurso que interpusieron hoy, yo lo voy a desestimar porque equivocó el carril recursivo. Tendría que haber apelado. Si esa excepción de defecto legal que proyecté yo le causaba un gravamen irreparable. ¿Bien? Entonces, esa parte eligió en forma errónea el canal recursivo. Entonces, Tendría que haber apelado. ¿Tendría que haber apelado? Tendría que haber apelado, exactamente. Pero lo que hizo fue deducir revocatoria. Y hay que rechazarlo, ¿por qué? Porque equivocó, además está bien la resolución, no porque la haya hecho yo, pero estaba bien, era bastante fácil. Erró el canal recursivo, erró la vía recursiva. Entonces, reitero, ¿contra qué resoluciones judiciales procede el recurso de reposición o revocatoria? Es el mismo. En algunos libros dice reposición, en otros dice revocatoria, es el mismo. Contra providencias simples. Únicamente contra providencias simples. ¿Bien? Hayan sido dictadas en primera instancia o en instancias superiores. Pero solamente contra providencia simple. No importa si causa o no gravamen irreparable. Puede ser que no cause gravamen irreparable, pueden deducir revocatoria igualmente. Hay una, que yo creo que cuando hice el resumen del año pasado, Ana me asentirá con la cabeza si es cierto, en realidad con la frente, porque yo de Ana solamente veo la frente, no le veo la cabeza completa, asentirá con la frente. Yo creo que les había puesto, porque hay un supuesto muy particular que siempre se debate en doctrina, que Nación ya lo zanjó, provincia no, que es en el caso de las providencias que conceden medidas cautelares. Eso está en el artículo 198. ¿Por qué? Porque la provincia que concede una medida cautelar es una providencia simple. Entonces, como providencia simple, ¿puedo deducir revocatoria contra ella? Sí. Es providencia simple. ¿Sí o no? Sí, sí. Priscila dijo que sí, Victoria dijo que sí. Bueno, en realidad, acá hay una discusión doctrinaria. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el 198, prevé que para cuestionar solamente habla de la apelación, no habla de la revocatoria. Entonces esto podría ser un supuesto de excepción a la regla general de que todas las provincias simples son susceptibles de ser atacadas por vía de revocatoria. ¿Bien? Escaparía a la regla general si uno lee el 198. ¿Por qué? Porque lo que dice el 198 es que si se admite o deniega, será apelable. Entonces, uno podría pensar que la única vía idónea para cuestionar esa providencia simple que concedió, en el ejemplo que les puse, una medida cautelar, sería la apelación. Si uno se ciña el texto de la ley. Muchos jueces en provincia de Buenos Aires consideran eso, por ende, si ustedes interponen una revocatoria contra la concesión de medida cautelar, se las va a desestimar, porque dicen que el único medio previsto por el 198 es la apelación. Y ahí qué problema tendrían, porque la cautelar sí o sí les va a causar un gravamen irreparable. Tener embargado el auto, si lo querían vender, probablemente le cause un gravamen irreparable. Entonces lo que tienen que hacer, como una revocatoria con apelación en subsidio. Sí. En ese caso lo que haría el juez es, si no considera que pueda ser susceptible de revocatoria, porque el artículo 198 no prevé en forma expresa, le desestimará el límite la revocatoria y les concederá la apelación. ¿Bien? ¿Por qué les digo que el ordenamiento procesal nacional es más feliz? Porque el ordenamiento procesal nacional prevé las dos. Dice que será atacable por vía de reposición o por vía de apelación. Que es a mi entender lo correcto. Y de hecho la mayoría de los jueces, más allá que el 198 del Código de Provincia diga únicamente que es apelable, si interponen revocatoria lo analiza. ¿Bien? Entonces, vuelvo para atrás. ¿Contra qué resoluciones judiciales
procede el recurso de reposición y revocatoria contra providencias simples. Hay un supuesto particular que es el que concedo de NIA cautelares, porque el 198 del Código de Provincia únicamente habla de apelación, no habla de revocatoria. Entonces algunos entienden que la reposición contra esta providencia simple no va. Nación tiene subsanado este defecto porque prevé las dos. Prevé que pueda atacarlo por vía de reposición o por vía de apelación. ¿Bien? ¿Estamos? Genial, me quedan 10 minutos. Plazo Pero una consulta, profe, una consulta. Yo tengo el artículo y dice, si no hiciera lugar a la medida, la precautoria será apelable. Dice que será apelable, pero no dice que es el único medio. ¿Por qué esa es una interpretación taxativa? Porque dice, lo que interpretan taxativamente es que dicen que si hubiese querido que sea por revocatoria, hubiese dicho será recurrible. Como identificó el canal recursivo, entienden que no, esto se tiene que apartar de la regla porque yo identifiqué por qué medio lo tenés que atacar y dice será apelable. El legislador pero sí, doña. Si hubiese dicho, perdón, porque si hubiese dicho irrecurrible, sería analizable. Y es más, les voy a decir, porque mientras hablaba se me ocurrió otro ejemplo. Hay otro supuesto en el Código Procesal, que es el artículo 377, que pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en el 377 del Código de Provincia dice irrecurrible. Entonces, pareciera que no permite ninguna vía recursiva. Y en cambio en el de apelación lo modificaron y dicen es inapelable. Por ende, decir que es inapelable se entiende en sentido amplio que sí puede ser susceptible de revocatoria. Lo que pasa con el artículo 198 del Código de Provincia es que al identificar en forma expresa cuál es el carril para atacar la concesión o la denegación de una medida cautelar, al identificarlo como apelación, se entiende que la revocatoria quedó por fuera. Bien, Nación es más feliz el código, a mi juicio, porque identifica las dos vías. Entonces, lo que decís vos, Juan, de analizarlo en sentido amplio, parte de la jurisprudencia entiende que por más que diga que únicamente diga será apelable, también procede la revocatoria. Pero otra parte entiende que no. ¿Por qué entienden que no? Porque el legislador lo identificó en forma expresa. ¿Qué vía existe para cuestionar la concesión o la denegación de la cautelar? Entonces, si lo identificó en forma expresa, vos no podés ir por revocatoria. Tenés que elegir la vía que se previó en ese artículo, que es el 198. Es muy interesante porque hay opiniones encontradas sobre eso. Nación ya lo zanjó. Permite los dos y listo. ¿Ana? Sí, te quiero hacer una pregunta, porque la doctora Kirchner, cuando habló del 377, dijo que cambiáramos la palabra irrecurrible por inapelable. Bien. Y en realidad Nación dice inapelable. Sí, eso es así. El 377, en provincia, dice irrecurrible. Todas las medidas de producción, sustanciación, denegación de plazo son irrecurribles. Por ende, si uno lo interpreta literalmente, no hay recurso posible contra lo que decía el juez en materia probatoria. El de Nación dice inapelable. Entonces, al decir inapelable, se entiende que sí podría deducirse un recurso de revocatoria. Porque lo único que me estás vedando es la apelación. ¿Por qué la doctora Kirchner le debe haber dicho, donde dicen el de provincia irrecurrible, tachen y pongan inapelable? Porque en realidad la jurisprudencia ha flexibilizado el artículo, es jurisprudencial, la jurisprudencia ha flexibilizado el artículo y dijo, no, paren un poquito. Irrecurrible es demasiado estricto. Si es evidente que ha habido un error porque omitió ordenar la producción de una prueba informativa, permítanle que por vía de revocatoria lo subsane. ¿Bien? Pero el texto literal es irrecurrible. La jurisprudencia flexibilizó y lo que dijo es, entiendan que es inapelable. No pueden apelar que no me dejaron producir una prueba informativa. Después veremos más adelante que lo podrán ejercer en cámara esa facultad, si entran en el 255, lo van a ver más adelante conmigo, mañana pasado. ¿Bien? Por eso es que les dijo que tachen irrecurrible. Es una interpretación jurisprudencial. El código no se modificó, el código dice irrecurrible. ¿Y se aplica siempre, digamos, medio como doctrina legal? Ya sé que no, pero medio se aplica en todos o hay disidencias entre los jueces? No, en realidad saben cuándo se aplica, cuando el juez se da cuenta que se equivocó. Si no, artículo 377 no es recurrible. Si el juez se da cuenta, sí lo modifica. Pero yo no tengo por qué fundar. Si yo, por ejemplo, me omitiera ordenar la producción de una prueba informativa, yo juez, y ustedes dedujeran un recurso de revocatoria, yo podría rechazarlo, artículo 377, dice que es irrecurrible. ¿Está fundado? Sí, está bien fundado. Ahora, si quiero hacerlo laxo y decir, bueno, sin perjuicio que el artículo 377 veda la posibilidad de recurrir, efectuando una interpretación amplia de lo allí dispuesto, revóquese por contrario imperio y ordénese la producción de la prueba informativa, creo que es lo que dije. ¿Bien? Pero el texto literal dice irrecurrible. El Código de Nación es más feliz en su redacción y lo que impide es apelar, no deducir revocatoria. ¿Bien? Bueno. Gracias. ¿De nada? Bueno, entonces dijimos, en plazo, voy a cortar el trámite y mañana seguimos. En plazo, 3 días. Se interpone fundado. Al igual que la aclaratoria, interpongo fundándolo. ¿Por qué forma? Por escrito, salvo que la revocatoria sea por alguna cuestión suscitada en el marco de una audiencia, en cuyo caso se hará en forma verbal.
¿El juez puede rechazar in limine un recurso de revocatoria? Sí, cuando fuera manifiestamente inadmisible. Ejemplo, el caso que les dije recién, de si me deducen una revocatoria contra una resolución interlocutoria. ¿Por qué lo rechacé in limine? Porque no es la vía recursiva prevista por el legislador para cuestionar una interlocutoria. Tendrían que haber apelado. ¿Bien? Y lo que se había dicho antes, procede en todas las instancias. Es decir, el recurso de revocatoria, como también el de aclaratoria, pueden ser ejercidas tanto en primera instancia como en segunda instancia. En segunda instancia tendrá que ser contra las providencias simples, siempre providencias simples, que dicta el presidente, la firma únicamente el presidente. ¿Bien? El trámite lo voy a dejar para mañana porque el trámite de la revocatoria es muy particular. ¿Qué es muy particular? Si quieren lo pueden ir leyendo. En algunos casos, la revocatoria se debe sustanciar con la parte contraria y en otros no. Va a diferir según quién cuestione la resolución judicial. ¿Bien? Entonces, si quieren ir leyendo, van a ver que el trámite de la revocatoria, y esto puede ser pregunta de examen, por eso si quieren leanlo hoy, lo vemos mañana, el trámite va a diferir en torno a quién recurra. En algunos casos se va a sustanciar, en otros casos no se va a sustanciar. La aclaratoria, habíamos dicho hoy, que ¿se sustancia? No. No, nunca se sustancia la aclaratoria. Interpone el recurso, el juez resuelve. ¿La revocatoria se sustancia? Dejo la pregunta picando. Depende. Depende quién recurra. En algunos casos se va a sustanciar, es decir, se va a escuchar a la contraria. En otros casos no, porque no hay necesidad de oírla, de traerla al proceso, en ese caso puntual. Bien, chicos, no quiero, corto y 41, porque el tema de trámite seguramente me va a generar preguntas y no lo quiero dejar por la mitad. ¿Quieren hacer una pregunta más? O si quieren, utilizamos los últimos 5 minutos para volver a hablar sobre alguna cuestión del parcial, a los que los corté por cuestiones de tiempo. Mañana ya les anticipo que arrancamos con la clase rápido. Posiblemente no les dé tanta intervención porque tengo 3 clases nada más y tengo que dar todo revocatoria y apelación, que es largo y genera mayores inquietudes y suele generar preguntas. Así que mañana y pasado probablemente no les dé tanta intervención, vayamos más directo, me van a tener que escuchar, lamentablemente sin parar. Bien, así que bueno, si quieren en los últimos 5 minutos hablamos alguna cuestión más del examen, o si no, Javier me pregunta cuándo sube la grabación. La verdad no tengo idea, porque eso se encarga el centro de estudiantes. Es más, yo ni siquiera sabía que se subían las clases. Me di cuenta porque un par de amigos míos del colegio me empezaron a hacer chistes. No sabía que se subían las clases. Pero no depende de nosotros. Nosotros no las subimos. Sí, me bromean seguido con su amigo que da clases. Leandro Fernández me dice 238 a 242, porque el 242 es la apelación subsidiaria. Reposición sí es 238 a 242 en realidad. Vas ganando lo más visto de... ¿En serio? Qué bueno. Sí. Chiste. Escúchame una cosa, Patricio, te quiero hacer una consulta. En el blog hay una línea de tiempo que está muy buena, sí. Que no sé quién la habrá puesto ahí, se la mandé recién a los chicos del grupo. Bien, no y la hay vi una yo. parte, no sé si te la tengo que dejar picando para mañana, porque si no le voy a hacer lío a los chicos. Dale, déjala picando. Cuando puede ser admisible de oficio o a pedido de parte. Ahí va a ir por sentencia simple. Ah, providencia simple. Excelente. Por providencia simple. Sí, excelente. Tiene que ser antes de ser notificado el oficio. Es un oficio. ¿Cuándo hace el oficio el juez? ¿En qué circunstancia? Un ejemplo. Bien, cuando el juez dicta una resolución judicial, por ejemplo, y advierte que cometió un error, ¿y cuándo lo advierte? Antes de que haya notificado a las partes. Si esa resolución judicial en la cual el juez o un empleado le dice, mire, acá firmó algo y estaba mal, si esa resolución judicial, es una providencia simple y no se notificó, el juez de oficio puede decir, analizado detenidamente las constancias de autos, advierto que por un involuntario, siempre por lo mismo, que por un involuntario error material, en la providencia de fojas tanto, o de fecha tanto, ahora que es todo expediente digital, se identificó erróneamente tal cuestión. Párrafo siguiente, se modifica y se hace saber que tal cosa. Esa resolución la estaría revocando de oficio el juez. ¿Por qué? Porque el propio juez advierte que cometió un error en una providencia simple. Si fuera en una interlocutoria o en una sentencia definitiva, si esa cuestión no puede ser susceptible de aclaratoria, es decir, si no fue un error material, el juez no la puede revocar. No puede. ¿Por qué? Porque no es providencia simple. Tendrán que esperar a que las partes deduzcan los recursos respectivos. ¿Bien? Es una buena pregunta y mañana cuando veamos el trámite vamos a ver. Porque el trámite, esto de sustanciar sí o no, va a tener directa incidencia en el tipo de resolución judicial que resuelva la revocatoria. A veces va a ser una providencia simple y a veces va a ser una interlocutoria. No se pongan nerviosos, lo vamos a ver mañana. ¿Qué más?
Así que estoy entre los más vistos. Bueno, qué bueno. Y pongan me gusta, no sé, ¿se puede poner me gusta también en los videos? Pongan me gusta. Nah, mentira, yo ni miro. En algunos te robé la cara. Lo vi el otro día. Mirar y parece... Tenés problemas de personalidad, Pato. Yo sí, terribles. Y estoy más tranquilo, Adri, ¿eh? Antes era peor. Pero bueno, algo más, chicos. Una clase tuya. Prometo ir un día. Más adelante. Eso voy a ir, solo para verla. De YouTube. No me gusta mucho esto de virtual, así que me estoy acostumbrando. Bueno, chicos, dejamos acá. Me acordé mañana que comencemos con trámite. No voy a hacer como hago siempre, que hablo un poquito más atrás de lo que vimos en la clase de hoy, porque no quiero que me quede sin dar algún tema. ¿Bien? Así que si les parece, si tienen alguna pregunta nos quedamos, o algún tema que quieran charlar del parcial, ningún problema. De hecho, me gusta que den su opinión, porque yo además de considerarla, siempre me replanteo si las cosas que hago están bien o mal, así que me encanta que, fuera de broma, hablando en serio, me gusta que den la opinión, siempre que sea con respeto, obviamente, y que entiendan si uno no la comparte. Si quieren hacer algún comentario más de los parciales, o de la forma de dar clases, etcétera, es válido y es bienvenido. Y si no, nos vamos a comer. ¿Puedo hacer un sincericidio antes de irte? Sincericidio, dale. Las más divertidas que tengo en la facultad, así que vení. Sería bueno que digan de las que más aprendo, no de las más divertidas, pero bueno. No, también, ojo. La metodología de cómo lo enseña también ayuda a que el alumno se acuerde. Sí, por eso hago los ejemplos. Por medio, todo el recurso se queda en la cabeza. Patricio, ¿nos pueden dar algunos problemas a resolver para que en el momento del examen no nos trabemos? Lo puedo someter a consideración, no sé si lo van a querer aceptar los docentes, me parece una buena idea. Hay una realidad, nosotros, hablo por mí, no voy a hablar por los demás, yo tengo muchísimo trabajo y muchísimos compromisos, entonces de manera que el asumir hacer casos prácticos de todos, no sé si lo voy a poder cumplir. Si puedo, prometo hacerlo, pero no me gusta comprometer una cosa si después no poder cumplir. Y honestamente casi no duermo porque estoy con demasiadas obligaciones, algunas impuestas y otras por meterme en demasiadas cosas, entonces no sé si voy a poder hacer casos prácticos. De hecho, el cuatrimestre pasado creo que hice casos prácticos para que después entiendan cómo iba a ser la metodología de pregunta, no llegué. Si puedo hacerlo, Ana, me comprometo, sí se los voy a elevar a los demás profesores, si yo lo puedo hacer de forma individual, prometo El que hacerlo. tenés puesto ahí no lo entendí directamente. El que tenés en el resumen no lo entendí. No sé ni cuál es el de resumen, así que mañana hacémelo con... El resumen que bajaste vos de recursos. No lo bajé, lo hice, es de mi autoría. Pero no me acuerdo, sí, pero no lo tengo, no lo imprimí, nada. Pero bueno, mañana planteamelo y lo hablamos. No me acuerdo cuál fue el caso práctico que puse. Pero gracias. Mañana lo charlamos. No, de nada. Bueno, listo. Adiós. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Que descansen. Vos también. Gracias. Hasta mañana, gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Hasta mañana.